Saludos a todos, muy buen Nick and Nash. Estamos en el programa del mismo nombre, Nick and Nash. Aquí ahora es el programa número Chiknau Huali on Chicome. Y bueno, es el 9 y 7 unidades. Ahí nada más para que calculen, nueve veintenas son 180 y el número 7 187 es el programa 187. Y bueno, estamos en un día, déjenme lo comparto, eh, 13 serpiente, Matlactliomei Coatl, no te estanques, busca nuevas motivaciones y metas, aprende a ahorrar y a conservar tus ganancias, planifica, sé provisor. Ese es el consejo tolteca del día de hoy. Y bueno, en unos momentos más se van a integrar Frank y Omey, y a ver si puede entrar Miguel, mientras les voy compartiendo que, bueno, también si quieren integrarse en esta actividad en Xochimilco, va a ser el domingo 9, es día va a ser a las 4:30 de la mañana, por si quieren ir. Es para ver el amanecer allá en Xochimilco. Eh, También habrá una práctica de Kinam y bueno, el recorrido ya incluye su desayuno. Y bueno, pues también aprovechando ya que estamos cambiando de mes, este, eh, recuerden que cada mes publico acá en Nación Tolteca, en el Facebook, la serie de todos los tonales. En este caso aquí empezamos con el 13 serpiente y procuro darles algún detalle de algo que ocurre ese mes. Y en este caso pues, se van a cumplir 505 años de la caída de Tenochtitlan y 5 de la publicación de el libro de Frank de Tolteca, el último avatar, que bueno, aquí como pueden ver en la descripción, eh, es parte de una investigación todavía más amplia, ¿no? El último avatar solamente son algunos, eh, si bien es que gran parte de la investigación, no es toda la investigación. A esa investigación Frank le llama el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Y bueno, aquí pueden ver justamente esta imagen con la secuencia de todos los tonales y si le dan clic en el link pueden descargar la imagen a mayor resolución. Y bueno, me parece que ya está por aquí Omei. A ver, permítanme. ¿Andas por ahí? Sí, Sí, ya que hola. ando. Muy bien. Saludos, aquí les estaba dando eh, una como introducción. ¿Cómo estás? Perfecto, bien, bien, pues aquí ya listos. Ayer fue inicio de veintena, ¿no? También. Ah, sí, también se me olvidaba. A ver, dejen ir por acá. Ah, Y bueno, y hoy cierre de trecena. y el cierre de También. trecena, sí. Y el 30 fue el aniversario, 179 aniversario del inicio de la guerra. Guerra de castas, bueno, el que le Exacto. llaman así, ¿no? Guerra Macehual, guerra campesina también la nombran algunos Exacto. investigadores. Ajá. Sí, y bueno, pues también ayer les publicaba un video de esta pieza que vimos por allá en Apashco. Ah, cierto, Entonces está ahí, también ahí para que está muy bueno. lo puedan ver. Este video lo grabó Claudia, ya me lo pasó, ya lo pusimos por acá. Pero bueno, pues también si pueden darse una escapada para ir a ver esa pieza, está genial, ¿no? Sí, la verdad es que tienen piezas muy interesantes por allá. Y ese es el Museo de Apasco. Y pues sí, es pues, donde irradió también el Teotihuacán. Entonces, en toda esa zona hay un montón de vestigios todavía, que de hecho en época de lluvia, la lluvia hace que se deslave las laderas y la tierra y salen un montón
de Malacates. Ajá, Bueno, saludos. ¿Estamos online? sí, Sí, Bien, saludos a todos. sí, estamos acá nada más dando una breve explicación de las cosas que hemos hecho y que hemos puesto. Les comentamos que es 13 serpiente, termina trecena, pero también inició veintena ayer. Y bueno, pues así básicamente, ¿no? Muy bien. Este, Entonces, termina la trecena de. Bueno, mañana comienza la trecena de muerte. exacto, Ok, terminó la de caña. la de caña. caña terminó. Sí, ok. Ok. Este. ah, vamos a. Hoy estamos en un momento muy especial. Estoy esperando que entre. A ver si puede entrar eh, Miguel para que nos platique de este momento, pero como está demorando, comenzamos nosotros mismos. Resulta que con la veintena de ayer comenzó el año sagrado profético, que la gente entiende más como calendario maya. Entonces, es obligatorio hablar de eso. También, antier, fue el aniversario del alzamiento de lo que llama la guerra de castas, que es la guerra de independencia maya, y ambos aniversarios están tan pegaditos por algo, no es casual. Sucede que cuando se alzaron los mayas en 1847, lo hicieron justamente porque empezaba el año profético. Entonces, con ese alzamiento, bueno, los criollos no comprendieron el mensaje, pero con ese alzamiento, con esa fecha, lo que estaban diciendo a todos los mayas es que venían a cumplir la profecía. Eh, Así que tenemos un par de aniversarios tremendos que hay que hablar y quisiera también referirme a una de las, digamos, consecuencias y causas de ese alzamiento que fue el santo Almaztán o el Kilish Almaztán, que es el libro sagrado actual de los mayas cruzó, cómo surgió, quién fue su autor, Juan de la Cruz, eh, qué relación tuvo con el Chilam Balán y cómo está en la actualidad ese fenómeno literario, que además es un fenómeno religioso y, para colmo, militar, porque ese libro fue el conductor del alzamiento. Entonces, si a ustedes les parece, comenzamos ya. Por acá se nos va a integrar en un ratito Mónica Cruz, que quiere platicar sobre algo relacionado con el alma. Si entra Miguel, abundamos un poco en el tema de calendario, que creo que es necesario tocarlo, ¿no? Así que Ujú. adelante, por favor. Sí, totalmente. Sí, pues si quieres una introducción justo ya hablamos un poco la semana pasada, enfocándonos más bien al día fuera del tiempo, ¿no? Como a estos Sí, sincretismos y a todo esta tensión que jaló, ¿no? A nivel mundial, ¿no? La cuestión maya, el concepto maya, ¿no? A nivel mundial, que hoy en día hasta tienen tren y hay aeropuertos y vamos, se ha hecho todo un uso eh, pues, comercial, mercadológico del concepto, ¿no? Y bueno, y más allá de eso, pues también ahora enfocarnos en un conflicto que también le llaman, encontré una nota por ahí, que le llaman más bien la revolución más igual o revolución campesina, es otro de los nombres que se le han dado, y que pues duró aproximadamente pues 50 años, ¿no? En términos oficiales, eso es lo que se plantea, pero 51 años. podemos darnos cuenta que pues sigue la estructura, ¿no? Realmente, Sí, y justo también ha habido cambios muy recientes, ¿no? Con el cambio político, ¿no? Que hubo en el país, de cambio de régimen, hubo movimientos dentro de la estructura, nos encontramos por ahí una nota, tú me la compartiste, donde detallan muy bien, pues, el número de dignatarios ah, por región y por eso. región. Ajá, en fin, hay mucha información al respecto de este evento. Eh, de hecho, investigadores cercanos al movimiento, pues también han enfocado su investigación al respecto, y hay un montón de información. Entonces, y más allá de eso, pues también creo que pues vamos a platicar justo de nuestro acercamiento a la comunidad, Sí. ¿no? Y más bien el hermanamiento que se ha desarrollado desde que llegamos,
y también pues la identidad con la que llegamos, ¿no? No como empresarios, no como académicos, no vemos la zona Macehual como un objeto de estudio, no vemos a las personas de la comunidad como socios comerciales o para hacer negocios, tampoco lo vemos así. Digo, son cuestiones que quizá saldrán o no, ¿no? Con el tiempo, pero más allá de eso, nosotros llegamos como Macehuales, ¿no? Con el Por ahora el concepto. tema es irrelevante de lo que vaya a pasar. Lo que importa es justamente por qué estamos en contacto, quiénes somos realmente con respecto a ellos, Uh-huh, quiénes son ellos con respecto a nosotros, qué uh-huh. creemos. Y bueno, ya el futuro determinará qué pasa con todo esto, ¿no? Exacto. Y también a lo mejor un poco recordar, el año pasado estuvimos por allá, no sé si te acuerdas, John, precisamente en estas fechas, allá en la zona, y fuimos a Ujú. Teosuco en un evento también ahí oficial, ¿no? Con políticos y demás, y pues vimos también el desarrollo, ¿no? El performance político que hay en relación al tema, y pues también la inversión que ha habido en relación al asunto. En Teosuco hay un museo, hay colectivos que ya están pues organizándose, ¿no? Vimos como con gusto que estén haciendo ya tours, ¿no? Al relación a la guerra social maya, ¿no? Que es como el concepto que se utiliza más actualmente y que están reivindicando a través de ese concepto pues la situación. Y bueno, también lo entendía la vez pasada que mencionamos haciendo pues una crítica o un enfoque al concepto, viéndolo de este modo, comprendiendo también el por qué utilizan ese tipo de eufemismos, pues es porque pues familiares más directos, ¿no? Sus abuelos estuvieron en la guerra o muchos todavía siguen vivos. Ah, de hecho también ocurrió algo en esta semana bien importante. El general de Tixcacal Guardia falleció, me parece creo que el 29 Ujú. de julio, no recuerdo bien el día. Pero entonces, pues sí, varios personajes importantes. Pero bueno, a lo que voy es que tienen que recurrir a estos eufemismos, a este tipo de conceptos, pues porque es un tema fuerte, emocionalmente complicado, ¿no? La verdad es que sí hay una carga emocional interesante en el asunto. Y también a partir de lo que ocurrió en Xcaret, ¿no? Con este tema de la apropiación y demás. Son un montón de temas. A veces me pasa que me desbordo con los temas, pero vamos, es que es un tema muy rico, muy interesante, y también que, pues, pues es un elemento que nos ha dado también mucho conocimiento y mucha experiencia, ¿no? En relación Claro, al... una escuela. Es una escuela Nos también. permite ubicarnos a nosotros mismos y ratificar o Ujú, rectificar nuestros propósitos. exacto. Quisiera, fíjate que a mí me da bastante gracia, si se le puede llamar así, ver los esfuerzos de los políticos, de los gobiernos, a ver, no solo en México, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? Y ver cómo finalmente son tan predecibles, que es impresionante cómo no pueden apartarse de ciertas rutas. Piensan que son libres y que hacen esto y que hacen lo otro. En realidad están siguiendo vilmente los dictados de la cultura. La cultura determina la vida política. El político no es más que un reflejo, un eco de la cultura. A veces es un político con pensamiento propio, ¿no? Que trata de hacer una revolución, pero por lo general los políticos simplemente reflejan la cultura. Vamos al caso de México, por ejemplo. La cultura occidental norteamericana está presionando sobre Latinoamérica. Una de las formas como lo hace es a través de las sectas. Y qué casualidad, de pronto se le abren las puertas a las sectas y las sectas avanzan lúgubre por los campos. No fue una decisión política, fue una decisión cultural. La cultura usa a los políticos. Les pongo otro ejemplo. Precisamente el avance de la cultura occidental cristiana, la segunda evangelización cristiana, hace que sea necesario restringir por completo las culturas antiguas, aborígenes, o si es posible extinguirlas. O qué casualidad, a los políticos se les ocurre ahora una ley que permite el libre ejercicio de todas las ideas culturales cristianas, de su expansión y demás, pero restringe la cultura nativa únicamente a sus usuarios y define a sus usuarios desde un punto de vista racial. Entonces, lo cual, vaya, además de violatorio y todo lo que tú quieras, es la típica maniobra de un sistema que quiere eliminar al otro. Así pasó en Estados Unidos desde hace 2 siglos empezó esta política en Estados Unidos de definir
a los nativos desde el punto de vista racial y terminar reduciéndolos a reservas para poderse quedar con el territorio y con su riqueza y demás. Además, ¿qué reservas? A pedazos de desierto. Y para que se mantengan, que les dieron casinos. Para que degraden por completo lo que les queda de cultura, todo se reduzca a intereses económicos. Bueno, eso que ya Estados Unidos aprendió a hacerlo hace más de un siglo, ahora está llegando a Latinoamérica. Los políticos piensan que ellos están creando las leyes. No, las está creando la cultura cristiana occidental en su avance sobre los campos de América. Y está usando a los políticos para eso. Entonces la cultura determina la política, pero quien determina la cultura es la religión. No es casual que la punta del ariete que está penetrando en Latinoamérica, en las comunidades nativas, sean las sectas. Tú ablandas a una comunidad a través de la secta. ¿Por qué? Porque la secta engancha el corazón de las personas. Si tiene corazón, ya todo lo demás está hecho. ¿Ves? Ya esa gente va a querer que tú la colonices. Ya le estás enseñando a esa persona que todo lo antiguo es de Satanás y es malo y tengo que eliminarlo. Bueno, si lograste eso con la persona, lo demás es lo de menos. ¿Ves? Partidos, gobiernos, todo el show político, pero el objetivo finalmente es uno: acabar con 10.000 años de esfuerzos culturales y civilizatorios en América. No digo que ese sea el objetivo universal, es el objetivo específico en América que sirve a un objetivo más grande, un objetivo de nivel mundial, que es acabar con la memoria histórica, acabar con la memoria. Porque un pueblo con memoria no puede ser manipulado, no es tan fácil de manipular. Pero un pueblo sin memoria está a merced de lo que le diga cualquiera persona con un título oficial. Por eso es que, bueno, los gobiernos actuales no han llegado al extremo de prohibir la memoria, es decir, de eliminar los museos, de prohibir las investigaciones, aunque ya van cerquita. Pero han recurrido a un argumento que es muy eficiente, y es que la memoria debe estar debajo de una campana de vidrio, dentro de una vitrina de museo. Ahí es donde debe estar la memoria. Que se vea que está muerta. Y si transmina al público a través de un artículo de periódico, de una película, debe presentarla de este modo. Los antiguos eran caníbales sacrificadores. Nosotros somos los salvadores. Siempre hay grupos sin mentalidad, grupos traumados, como el caso de los hispanistas, que se tragan tranquilamente, sin el menor juicio crítico de esa prédica, y te dicen: nosotros fuimos a América a salvar a los americanos. Y siempre hay gobiernos acá que siguen esa prédica o que fingen un tipo de resistencia, pero finalmente están besando literalmente las manos de los reyes de España y buscando su nacionalidad española y demás, porque en el fondo es lo mismo. Entonces, conste que no he mencionado nombres, estoy hablando de modo general. Estamos entonces en una secuencia que tenemos que comprender si queremos neutralizarla. ¿Ok? La política es conducida por la cultura es conducida por la religión, que finalmente es parte de la cultura, pero una parte muy específica. Es la parte que convence a las personas. ¿Qué queremos nosotros? Queremos salvar, simplemente salvar y hacer, por supuesto, útil el legado de 10.000 años de los pueblos indoamericanos de procesos civilizatorios ya dirigidos, intensivos, desde la invención del maíz hasta acá. ¿Cómo lo podemos conseguir? Obviamente la política se nos es el camino. Si tienes suerte, va a ser una suerte de 3, 4 años. Después la gente te va a abominar. Hemos visto varios grupos, por ejemplo, de la tradición neomexica, que se afiliaron a movimientos políticos, crearon sus propios movimientos. Tenemos, por ejemplo, el movimiento de restauración de la cultura de Anáhuac. En el 49 se convirtió en partido, para lo cual tuvo que besar todo tipo de manos en el gobierno. El partido duró 6 meses. ¿Por qué? Porque ni sus propios miembros se lo creían. ¿Por qué? Porque ya se habían contaminado con todo. Después tenemos otra persona, un buen amigo que no quiero ni mencionar, que finalmente se junta con un partido, arruinó 20 años de trabajo en la tradición, con tal de conseguir el aval de algún poderoso, porque ese no es el camino. Olvidemos tampoco olvidemos las posibilidades culturales que nos brinda el sistema. El sistema tiene unos cajoncitos, unos gavetitas,
ya creadas que dice, si no cabes aquí, bueno, te puedes meter en esta otra y ya eres libre. Saliste de esta, ahora estás en esta otra. Te siguen dominando igual. Una de ellas es lo que llaman la cultura. Miguel, ¿qué tal? La cultura, por lo general, Mónica, es un fantasma en la mente de quienes mandan. La auténtica cultura se hace día con día, minuto con minuto. Y se hace en condiciones de libertad. Cuando no hay libertad, se deja de hacer cultura, se deja de crear cultura. Pero quienes mandan perciben la cultura como un objeto que pueden utilizar para conducir a los demás. Entonces estamos asistiendo ahora a la creación de culturas nativas artificiales. ¿Ves? De hecho, le llaman culturas indígenas, usando un concepto colonial. El concepto indígena es típicamente colonial y se creó para extinguir esas culturas. Primero, dominarlas, segundo, irlas erosionando. Entonces están tratando de crear indígenas artificiales. Ya una persona se quejaba, fue a ver a cierta comunidad en Estados Unidos, dice, ni siquiera me dejaron caminar por el camino normal, sino que había que caminar sobre una tarima que estaba como a 5 metros de altura del suelo de madera para ver las casas de los indígenas, y los indígenas desde lejos, y yo noté que los indígenas estaban fingiendo que eran indígenas, estaban cansados de todo ese show y solo lo hacían por dinero. Eso es lo que quieren. Quieren comunidades restringidas a su lengua, restringidas a su lugarcito, restringidas a su raza, restringidas a lo que ellos consideran que debe ser su cultura, definida por un inventario político. Y van a terminar vendiendo ese show a los que quieran pagar. Va a pasar como en mi país, que las pocas comunidades que quedaban terminaron maldiciendo sus orígenes genéticos, porque los ponían a trabajar 8 horas como indígenas. Después que terminaban sus trabajos, iban para la ciudad. ¿Quién va a querer, quién va a apreciar su cultura ancestral de ese modo? Entonces, ¿qué podemos hacer para promover, para sostener nuestro intento de, en lo posible, rescatar y hacer útil, hacer vivenciable esos 10.000 años de esfuerzos civilizatorios? Tenemos que usar las mismas herramientas que está usando el sistema, que usó el sistema colonial y que está usando el actual sistema, si quieres decirlo objetivamente, independentista criollo. Es decir, independencia para los criollos, no para los demás. Ese sistema penetra las comunidades con sectas. Las sectas tienen recursos legales religiosos. Las sectas van con una cédula religiosa. Las sectas tienen un libro sagrado que además lo publican por millones. Todo el mundo tiene ese libro sagrado. Las sectas tienen pastores o guías o curas debidamente entrenados que pasaron por un seminario, que conocen la lengua, que si el latín, que si esto, que si lo otro. Saben leer ese libro, saben lo que contiene ese libro, pueden dar una enseñanza. Bueno, no es que estén arrasando. Se prepararon, van con amparos. Nosotros necesitamos amparos legales, necesitamos un libro o varios libros sagrados, necesitamos un seminario que entrene ministros y misioneros, y necesitamos ir directamente para arriba de las comunidades. ¿Por qué tenemos que hacer esto nosotros como moradores de la ciudad? Como productos occidentales. Que todos nosotros aquí somos productos de la cultura occidental cristiana. ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? Por una razón muy simple. Nosotros somos herederos de un proceso permanente, continuo de educación. En cambio, las comunidades, lo primero que hizo la colonia fue eliminar la educación. La gente ya no podía entrenarse en su propia cultura. Y después, con la independencia, eliminaron la lengua. Así que ya ni siquiera pueden pensar en su propia lengua. Solo la usan para ostentar algo. Resultado, llegamos al siglo XXI y los mayas de hoy no pueden leer su libro sagrado del Almaztán, que fue escrito en el siglo XIX. No estoy diciendo que se haya escrito hace 1000 años. En 2 siglos ya no puede leer. Y por eso llegamos a una situación en la que fue necesario que un movimiento como el nuestro interviniera. Porque aunque fuera por ley, la ley prohíbe el abandono cultural. Está sancionado por la ley. Así que cumpliendo la ley de México, nosotros entramos en estas comunidades para rescatar libros que se habían dejado perder. Esto debe quedarles claro a todos. Estoy hablando tanto con los líderes de las comunidades como con aquellos pillos que quieren aprovechar el esfuerzo comunitario y el trabajo ajeno para lucrar a costa de sus propias raíces. ¿Okay? Eso debe quedar claro aquí.
Si alguien quiere interrumpir este proceso, pues adelante. Tienen toda la libertad para intentarlo. Lo que ya se hizo no lo pueden deshacer. Se enteran de lo que se está haciendo después que está hecho. Entonces vamos a seguir. ¿Qué se celebra o qué se conmemora? Porque no es celebración propiamente. ¿Qué se conmemora en un día como antier? O si prefieren como ayer. Es decir, ¿qué se conmemoró en el día de inicio del año profético de 1847? ¿Qué se hizo en ese momento? La historia es tremenda. Si tú te lees, por ejemplo, a los historiadores oficiales del gobierno de Quintana Roo y en general a los historiadores, incluso extranjeros, te dicen que unos días antes el ejército yucateco había entrado en la comunidad de Tepic y había maltratado a sus moradores. El maltrato consistió en que los ejecutaron. Prácticamente no se salvó nadie. Pero bueno, para la historiografía occidental es maltrato. Porque si tú ejecutas indígenas, eso no es propiamente una ejecución, eso es limpiar el camino, ¿verdad? Malo que los indígenas respondan, como efectivamente hicieron, respondieron con sublevándose contra los occidentales y los replicaron y también mataron a un montón de occidentales. Los supervivientes de esa escaramuza se marcharon, por supuesto, de Tepic, tenían miedo que los terminaran de matar a todos y se reunieron en la selva, en un pueblito llamado Skic, que yo no sé si tiene registro oficial por el gobierno de México, no tengo idea, no quiero dar más datos porque tampoco voy a propiciar ese fenómeno. Y en ese pueblo guardaron sus tradiciones, guardaron los santos, los ídolos, las estatuas, imágenes. En esa época tenían todo tipo de ídolos católicos que en realidad eran camuflaje de dioses prehispánicos. Guardaron los documentos, los manuscritos que quedaban y demás. Mientras tanto, los líderes mayas y el pueblo maya en general comprendió lo siguiente: no había manera de entrar a arreglo con el sistema neocolonial. Así, lo que ellos querían exterminar a los nativos. Les estoy contando la historia maya porque es la conocida, pero si eso le pasó a un pueblo con el tamaño y la organización de los mayas, imagínense lo que pasó con cientos de pueblos que ni siquiera conocemos que hayan existido. A ver que era su debido a muerte, se alzaron en guerra. Y la guerra quedó claramente definida. En este momento los historiadores presentan esa guerra como reclamos económicos. Vivían mal, querían mejorar sus condiciones de vida. Así te lo dicen los historiadores oficiales. Pero ¿qué dijeron los mayas en ese mismo momento? ¿Qué fue lo que dijeron en ese momento? Les voy a leer una cita textual del Santo Almaz que explica por qué lo hicieron, por qué se alzaron en guerra. Es un tema que me deprime cuando lo toco, así que disculpen si le meto emociones, pero Santo Almaz, Almaz, carta 1, verso 12, dice lo siguiente: porque los extranjeros, es decir, los criollos, niegan obediencia a los antiguos señores, es decir, a la autoridad maya, porque los gobernantes privan a los hijos de lo necesario y porque todos mis hijos sobre esta tierra estáis sometidos a la voluntad de los extranjeros. Esos fueron los tres motivos que usó el argumento del pueblo maya para alzarse en guerra. Una guerra de independencia. Una guerra de independencia. Es decir, una guerra para recuperar el poder de las autoridades mayas. Así de simple. Así que con perdón de los historiadores, los antropólogos, el INA, el INPI y el gobierno de México. Pero las guerras de independencia de los nativos fueron para independizarse. Primero la colonia, después de gobierno independiente. Y esto es lo irónico, que uno no sabe ya ni qué palabras usar, porque todas partes usan los mismos términos. Es decir, yo independicé a mi grupo criollo, a mi familia, agarré el poder, ahora tú eres independiente a través de mí. No es así.
Las comunidades no percibieron la independencia de México como su propia independencia. Prueba de ello, estoy hablando de pruebas. Si ustedes quieren, nieguen las pruebas, pero las cosas siguen estando ahí porque ocurrieron. Que los mayas prefirieron aliarse a ingleses y norteamericanos con tal de conseguir la liberación de la península del país maya, a aliarse a las autoridades independentistas. ¿En qué situación tiene que estar un pueblo para hacer eso? De desesperación. Desesperación, estaban perdiendo lo poco que habían conservado durante la colonia. Entonces, primero, decir las cosas como fueron, sin miedo. No hay que tenerle miedo a la historia, señores. El que le tiene miedo a la historia se traiciona a sí mismo y traiciona a su patria. Entonces, no hay que tenerle miedo a la historia. Segundo, una vez establecidos los hechos históricos, ver de qué manera se puede llegar a consensos, porque tampoco se trata de estar rompiéndose la cabeza eternamente, pero no pasando por encima de los derechos ajenos. Sobre ese tema tendremos mucho más que decir, por ahora no es el momento. Ahora, ¿qué pasó después que se alzaron los mayas? Inmediatamente después de eso, ocurrió un fenómeno interesantísimo, y es que un mestizo no era maya, el señor no era maya, de hecho era mestizo de criollo, y era parte del ejército yucateco, es decir, del ejército criollo. Se llamaba José Manuel Barrera. Este señor comprendió que lo que estaban haciendo era una iniquidad. Estaban asesinando personas que eran los dueños de ese territorio, para quitarle el territorio. Y un día caminando por un cenote que en ese momento estaba en medio de la selva, abandonado, vio en un árbol de caoba, dice que las vio, a lo mejor él mismo lo hizo, 3 pequeñas crucecitas labradas al pie del árbol. Lo tomó como una señal y se quedó a vivir ahí, hizo una choza y empezó a pasar mensajes, oráculos en ese sitio. Se fueron pegando gentes, pero todo esto rápido, ¿eh? A los 6 meses ya había una comunidad alrededor. Y esa comunidad es hoy la ciudad de Chan Santa Cruz, a la que el Estado criollo llama Carrillo Puerto. Los mayas vecinos llaman Chan Santa Cruz. Chan Santa Cruz quiere decir las crucecitas, precisamente. Chan quiere decir pequeño. Empezó este señor a enunciar sus oráculos, y los líderes mayas, sobre todo un líder llamado Manuel Nahuatl, se dieron cuenta que era necesario renovar la fe. Hasta entonces la fe maya colonial, la fe cruzó, se centraba en el pueblo de Choquén, en un par de cruces que se guardan en Choquén. Una de ellas parece ser la cruz de Landa, una cruz que Landa le dio a los mayas en 1562. Bueno, el culto maya se centraba en Choquén, pero por alguna razón ellos llegaron a la conclusión de que era necesario cambiar la sede y era necesario renovar todo eso. Por eso esas 3 cruces de piedra tan pesadas y tan ostentosas y que guardan con tanto secreto, de pronto fueron 3 pequeñas crucecitas de madera abiertas donde todo el mundo podía verlas. Y así surgió el culto cruzó, asociado a la guerra que hoy llaman guerra de castas. Porque como les acabo de leer, finalmente el primer oráculo fue álzate en guerra por tal y más cual razón. En el año 1850 fue asesinado Manuel Nahuatl, al año siguiente fue asesinado Barrera Vázquez, y entonces asumió el liderazgo de la guerra y del oráculo un señor llamado Juan Puc. Su nombre es muy interesante, el nombre de Juan Puc. Hoy se conoce como Juan de la Cruz, o si quieres decirlo en maya, Joan de la Cruz, como Joan. Pero lo notable, y esto es lo que nos llama la atención, es que en un incendio ocurrido en el 2019 en el pueblo de Choquén, los antropólogos por primera vez consiguieron restaurar la cruz, rescatarla, porque había quedado muy dañado, y fotografiaron una inscripción que pie de la cruz que nadie había visto hasta entonces, porque ese pie estaba escondido dentro de la argamasa, parece. Y en esa inscripción hablan de Juan de la Cruz. Esa inscripción es de 1641. Específicamente de mayo, yo supongo que del 3 de mayo, que es la fiesta de la Cruz, de 1641, y específicamente se menciona el nombre de Juan de la Cruz. Mi impresión,
Juan de la Cruz es el seudónimo, la clave de resistencia que le dieron los mayas coloniales a los chilames. En la colonia, quien hablaba de chilames podía ser ejecutado. Bien, los chilames eran los que dirigían la guerra contra España. De manera que me parece lógico que los mayas que estaban hablando de los chilames constantemente, la prueba es que había copias de Chilambalán por todos lados, encontraran una contraseña para hablar de ellos. ¿Por qué le llamaron Juan de la Cruz? Una razón muy simple. El término maya Juan significa los 5 puntos. ¿Sí? Jo es 5. Y an es un sufijo para marcar puntos, puntas, para encuadrar algo, etc. 4 rumbos, 5 rumbos, eso se dice con el sufijo an. Juan significa literalmente los 5 puntos. Y ese es el nombre que le daban a la cruz de los profetas, los antiguos prehispánicos, no solo los mayas, todos le llamaban la cruz de 5 puntos, lo que hoy se conoce como quincunce, que quiere decir justamente 5 puntos. Esa cruz consiste en una cruz normal que marca las 4 puntas cardinales y el centro, que es el rumbo ordinal. Entonces, el título de Juan de la Cruz es un emblema de la cruz de los profetas. Por otro lado, hay un hecho. Hasta 1963, Juan de la Cruz siguió pasando oráculos y enviando cartas. Entonces tenemos que este individuo aparece desde 1641, ya registrado, hasta 1963. Por supuesto, no es una persona. Juan de la Cruz es el nombre de un linaje de profetas. El que más se conoce es el de la guerra de Casta, porque coincidió con los eventos, y su nombre propio era Juan Puc. Esto debe quedar claro, porque de otro modo tendríamos que pensar, es que vinieron falsificadores que usaron el nombre de Juan de la Cruz. Está bien, eso tú lo puedes decir para las cartas del siglo XX, pero ¿y lo que pasó antes? Y la presencia de ese nombre antes del nacimiento de Juan de la Cruz, 2 siglos antes, por lo menos. ¿Cómo lo explicas? Entonces, ¿tienen algo que comentar ustedes, por cierto? Sobre este tema. Es un tema tremendo de la historia. Sí, bueno, en 1847, que fue precisamente el alzamiento, el 30 de julio que iniciaba el 1 de Tlaxochimaco, cayó en un tonal 2 agua. A raíz de la ausencia del bisiesto. Del inicio del año profético. Eso es importante. Sí. Esto responde a lo que me preguntó Mónica. ¿Por qué están tan cerca el inicio de la veintena con esa fecha? Sí, a raíz de la ausencia del bisiesto de 1900, eso se trasladó ahora al 31 de julio. Y bueno, es importante esta veintena. Me pregunto por qué tiene relación con las fiestas a los ancestros, si tiene que ver específicamente con el mecanismo del año profético o si es una coincidencia. No, es causal. Profecía quiere decir ancestros, quiere decir ciclos, linaje. Eso es lo que significa la profecía. Lo entendemos por el lado de un agua como una fiesta dedicada a los antepasados, pero a ver, está dedicada a lo que pasó, pasa y seguirá pasando, recogido a través de la profecía. Por eso es que en ese año empieza la variante profética del calendario. Hay que entender esto. No hay un calendario azteca y un calendario maya, o un calendario mexica y un calendario maya. Esas son visiones colonizadas de la realidad. Hay un calendario enorme que usaban todos, que tiene una dimensión civil a la que llaman hoy mexica y una dimensión profética a la que llaman maya. La prueba de que todos usaban el mismo calendario en todas sus dimensiones es que el rector o el intérprete del calendario profético, según dicen los libros de Chilambalán, era Moctezuma, era el líder de los mexicas. En otras palabras, estamos hablando de un sistema coherente. Por otro lado, si tú no puedes practicar el calendario civil sin darte cuenta de que hay unos mecanismos que te llevan al calendario profético y al revés. Son simplemente como decir los meses y las semanas. Si te dan una fecha, sábado 1 del mes tal, tú dices, espérate, aquí tenemos un mes y aquí tenemos una semana, están empatados.
es mi mecanismo. Y lo mismo pasa con la cuenta civil y profética. Sí, adelante, Miguel, sí. Sí, pues la verdad, un ejemplo a seguir, lo que han hecho los benefactores, lo que han hecho como voceros del estado de conciencia, que es emblema, la serpiente emplumada, y pues notar que el trabajo que estamos haciendo por fortalecernos en este campo epistémico puede tener frutos, porque es en sí un mecanismo con soluciones propias, que al haber caído la coherencia institucional, se presentan como soluciones muy valiosas Claro. En las condiciones actuales. Necesidades para la conservación de la cultura y para su desarrollo. Recuerden, no va a haber cultura si no conservamos la que ya tenemos. La cultura es un proceso de desarrollo. Ahora vamos a entrar en qué pasó propiamente con el Al-Mahtan. No sabemos cuántas cartas contiene ese libro. Nunca, hasta la actualidad, nunca se habían recogido y numerado las cartas u ordenado cronológicamente ni nada de eso. Las cartas se copiaron a mano, jamás llegaron a una imprenta. Les voy a explicar ahora por qué. Bueno, no hay que asombrarse, tampoco le pasó a los libros de Chilambarán. Tuvieron desde 1544 que empezaron a copiarse hasta inicio del siglo XX que se siguen copiando y jamás pudieron pasar a una imprenta por la persecución de las autoridades coloniales y después por la persecución de las autoridades independentistas. Si los mayas se hubieran atrevido a imprimir en una imprenta su Santo Almaj, se habrían buscado mínimo un arresto. Es decir, simplemente hay un sistema dominante que no tolera las manifestaciones culturales del otro, así de sencillo. El Santo Almaj, entonces, no sabemos cuántas cartas contiene. En la actualidad se maneja un libro con 12 cartas, pero circulan oralmente entre los mayas varias profecías del Almaj que yo no he visto los documentos originales, lo cual significa que hay más cartas por ahí. Estas cartas se copiaban a mano y se distribuían hasta el año 1963 y de pronto desaparece. No es casual que más o menos por la década de 1960 empezó una ofensiva del gobierno de México para penetrar en las comunidades a fin de, digamos, modernizarlas, de ver sus condiciones de vida, de apoyarlas, de hacerles mejoras, ¿no? Hacerles caminos. En fin, el país empezó a desarrollar. Al desarrollarse va quedando estrecho, las comunidades empiezan a estar a la vista, ya no podían seguir haciendo prácticas ancestrales. Así que para bien o para mal, finalmente el país se integró bastante. Digo para bien porque las comunidades ganaron servicios médicos, ganaron escuelas y una serie de cosas. Para mal porque pasaron cosas como esta. El Santo Almaj, que hasta entonces se leía públicamente en los pueblos, a viva voz, por lo menos en la fiesta de la Santa Cruz el 3 de mayo, pero además se nota que se usaba constantemente. De pronto dejó de ser leído en público. Don Felipe Parado nos contó que la última lectura que él escuchó es cuando era niño y coincide justamente con el inicio de la década de 1960. Y también en TUSIC, donde también hemos pues generado lazos, ¿no? de apoyo y pues sí, de comunicación. Hemos llevado también ahí libros, hay una fototeca y el representante de la fototeca, ¿no? Él es un joven también dedicado a la difusión cultural, nos decía que también él ahorita tiene como 30 y tantos años y nos dijo que de niño le tocó también escuchar que iban a leer, que había una, no en la iglesia como tal donde tienen la cruz y donde hacen la celebración de la cruz, sino en la casa de alguien, mandaban a una persona a que leyera, y lo que nos dijo era que la mandaban de Mérida, la mandaban de Yucatán más bien. Entonces lo que pensamos es que justamente pues venían de Xoquén, ¿no? Era un conocedor. Ahora te explico por qué venía alguien de fuera para hacer eso. Pero sí les quiero decir que todavía hoy, en cierto pueblo que no quiero mencionar, como casi no tiene ninguna presencia, no se puede llegar así fácil a ese pueblo, todavía lo leen. Estamos hablando de la zona de Yucatán, Quintana Roo. En otras zonas se sigue usando, pero ya eso no tiene ni sentido mencionar. Pero hay un pueblo ahora cercano de Chan Santa Cruz donde todavía se sigue leyendo. Así que lo que estoy hablando es de una pérdida masiva, general. En sitios particulares suficientemente protegidos se siguió conociendo. ¿Por qué llamaban
en Tusipo, que hace que será 20 años, llamaban a un especialista del exterior, porque la lengua maya cambió mucho en los últimos 100 años. A ver, el Almaz se escribió hace 170 años. Desde entonces hasta hoy, la mitad de las palabras ya no se entienden. Pero sobre todo, cuando tú lees la primera carta del Almaz, ves una diferencia sintáctica enorme con el maya que se habla hoy. De hecho, ya son dos variantes bien diferentes. De modo que no debe sorprendernos, y me adelanto a lo que les quería decir, que quienes en la actualidad poseen las cartas de Almaz no sepan lo que contienen, ni siquiera saben que se trata del Almaz. Son simplemente papeles que tienen ahí. Luego, a fines del siglo XX, el Almaz estaba extinguido para todo uso social. Ya una persona quería saber que esa obra que contiene no podía conseguirla. Estaba extinguido. En mayo del 2024 pasó algo interesante. Hay una historia previa que no les he contado porque no viene al caso. Pero ya desde, ¿qué será? 2012 fue el primer contacto de ministros de la Iglesia Tolteca con ministros Cruzops. 2012, en la época, en el show de Argüelles y demás, así que hace un buen de tiempo de esto. Después, en el 2019 y en el 2020 se ratificó un contacto muy importante que es relativo a la legalización de la Iglesia maya. En mayo de 2024 pasó lo siguiente. Gracias al guardián de textos sagrados de Xoquén, se pudo dar a conocer, rescatar realmente, se pudo rescatar, es decir, darle función social al Chilambalán de Xoquén. Chilambalán de Xoquén es el más importante que se conserva desde el punto de vista calendárico y el segundo más importante desde el punto de vista doctrinal. Luego un documento monumental. Y creo que ¿sí? es bueno mencionar justo que pues el trabajo que hizo en Xoquén también se corresponde con un trabajo previo que hicieron un grupo de teatro, ¿no? Los de Teatro Ojo, que recuperaron las cartas que mandaron a Salinas de Gortari, Sí. ¿no? Haciéndole la Ahí hay petición. toda una historia detrás. Hay una historia que viene detrás. de 1993 por el intento de recuperar un documento perdido. Ellos confunden el Chilambalán de Xoquén con el objeto físico que tenían en la antigüedad. Entonces lo tienen delante de la nariz y no lo ven. Ya recuperaron el Chilambalán de Xoquén. Si quieren la copia del siglo XIX, bueno, eso es un tema aparte. Pero hay que aprender a distinguir una obra literaria que puede estar escrita en papel, en electrónico, sigue siendo una obra literaria, del soporte físico. Estos intentos que hizo el grupo de teatro fue conseguir un manuscrito. Pero copia de ese manuscrito estaba ahí delante de ellos en la biblioteca de Xoquén y no lo leyeron. No, y creo que también el rescate, pues bueno, es que también la palabra rescates culturales es también algo problemático, ¿no? Porque se plantea como que vas a rescatar a alguien de una calamidad o algo así, Sí, pero realmente es una calamidad que nos estamos rescatando a nosotros mismos, ¿no? También en términos culturales, en términos... Hay una obra literaria que se perdió. Ahora ya Ujú. no está perdida. El proceso que fue de su pérdida al hecho que tú puedas leerlo hoy cuando te dé la gana, se llama rescate, su rescate cultural. Sí. La palabra le viene como anillo al dedo. Pero a lo que voy... molesta, que se siga molestando. A lo que voy, a la cuestión escénica que desarrollaron, porque era un libro de 1 metro por 1 metro que sangraba cada vez que le movías sí, una... que volaba, que hablaba. Ajá, o sea, todo ese misticismo, y justamente fue el levantamiento zapatista, se quitó el financiamiento para hacer ese tipo de rescate del Estado mexicano, y pues ya se fue al conflicto indigenista del 94, ¿no? Cuando armaron todo este rollo de rescate, el libro estaba delante de ellos. Si les hubieran trazado el libro como tal, la obra literaria, hubieran actualizado ese libro, lo hubieran usado, lo hubieran leído. Pero para eso necesitaban aprender la lengua antigua, necesitaban comprometerse con algo que no deja dinero. ¿Ves? Es mucho más fácil decir, no, el libro consiste únicamente en aquella copia que teníamos del siglo XIX y ahora hay que averiguar dónde está. ¿Por qué? Porque no va a aparecer. Mientras tanto, están ganando recursos para armar un show. En realidad, el libro está delante de sus narices. Cuando ustedes quieran, pueden aprender maya antiguo. Se llamaba Itzatán.
y leerlo. Pueden leerlo 10 veces si les da la gana, ya está rescatado. ¿Ves? Pero si no quieren hacer eso, entonces otros tienen que rescatarlo. Me refiero a esto. Y yo aplaudo los esfuerzos de ese grupo de teatro por hacerlo, pero a ver, el rescate de la cultura anahuaca, indoamericana en general, no se hace con show, se hace con compromiso. Punto 1, si quieres participar en el rescate, aprendan la lengua de los antiguos. Mientras no lo hayas hecho, no tienes nada. No estás haciendo nada. Apuesto que si te ofrecen un buen empleo en Estados Unidos, aprendes la lengua del imperio. Bueno, puedes tener un poco de amor por tu patria, el suficiente como para aprender una lengua patria. Punto 1, aprende la lengua de los antiguos. Punto 2, ponte a trabajar. Que lo que estamos evaluando son resultados, no palabrería. Y esto no solo es para estos jóvenes del teatro, sino para todo el que se interese por el tema de las raíces. Ahora seguimos con la historia. ¿Qué pasó en mayo de 2024? Gracias a la buena voluntad del cuidador don Natalio de los documentos de Choquén, se pudo rescatar para el uso de la comunidad internacional y nacional, para los investigadores y para los devotos, se pudo rescatar el almaz de Choquén, que ha resultado ser sensacional. Yo lo traduje al mes siguiente. Bueno, lo traduje todavía dentro de mayo. Terminé a inicios de junio. Don Cornelio se enteró, tuvo copia de esto pocos meses después, hacia julio o agosto. Creo que Jonathan y Vicente le llevaron copia. Al ver esa copia, don Cornelio comprendió que había algo más en el ambiente y encargó a Jonathan y Vicente, ministro de la Iglesia Tolteca, que si podían rescatar ciertos documentos. Don Cornelio no les dijo más, pero estoy seguro de que él estaba pensando en el almaz. Lo que pasa es que no estaba seguro de que ese fuera el almaz, por eso no quiso. Entonces les dio direcciones, contactos y demás. Los compañeros Vicente y Jonathan se empezaron a moverse y efectivamente terminaron consiguiendo 10 manuscritos mayas. Bueno, no es manuscrito físico, consiguieron fotocopias, esto lo aclaro. Solo trabajamos con fotocopias, nosotros no queremos tocar originales. Y esos manuscritos me cayeron a mí y finalmente se tradujo el almaz y ahora es un libro que está a disposición de cualquier dignatario maya que quiera leerlo. En este momento solo a dignatarios, pero bueno, les quiero leer algo que dice el propio Almaztán. Esto es una cosa importante. Dice así, esto lo escribió Juan de la Cruz en las cartas 1 y 5. Escribió lo siguiente: estoy apuntando todas mis palabras de consejo en la faz de esta carta para que las lean quienes saben leer. Quienes no sepan leer las escucharán, sean chicos o grandes, para que todos mis hijos sobre la tierra puedan entender correctamente lo que dice el Almaztán. Se ha hecho muy necesario que os dé mis santas palabras de consejo para que se difundan por doquier. Que las escuchen mis hijos espirituales sobre la tierra, que las escuchen los hombres y las escuchen las mujeres, que las escuchen los ángeles, es decir, los niños, sobre la tierra. En otras palabras, es voluntad expresa del autor del libro que se difunda. En este momento estamos en pugna sobre un grupo que quiere cumplir la voluntad de Juan de la Cruz y otro grupo que se opone a la voluntad de Juan de la Cruz. Sabemos quién va a ganar. La historia es implacable y pasa por encima de los que quieren oponerse. Pero el cómo se hacen las cosas también importa. No podemos ir como una cucaracha atarantada encima de un proceso cultural ajeno que no entendemos bien, que tiene sus propias pautas, tiene sus formas de hacer las cosas. Por encima de todo este trabajo debe tener dos directrices. Primero, este trabajo fue encomendado por la autoridad cruzó, por don Cornelio Puc, a ministros no a cualquiera, a ministros, de hecho, al ministro presidente de la Iglesia Tolteca. Es decir, está siendo supervisado por un montón de gente. Segundo, el desarrollo de este trabajo tiene que estar sometido a la voluntad de los cruzos, no a la voluntad de un pequeño grupo, no a la voluntad del INPI, ni a la voluntad del registro autoral, ni de ningún político, a la voluntad de los cruzos. Finalmente es su herencia, ellos son los que van a decidir. Gracias a la gestión de Vicente, dirigida, más bien gracias a los contactos finalmente de don Cornelio, se pudo conseguir esta obra que terminó de traducirse hace un año y
y que en este momento empieza a circular. Ya desde el 2024, si mal no me acuerdo, primero se empezaron a leer los chilames, ahora creo que ya se está leyendo el alma en los ritos mayas, y esto hay que agradecérselo a Omey, aquí presente también, ministro de la Iglesia Tolteca, y a los compañeros Jenny y Moisés, que han impulsado la lectura de estos textos en la fiesta de la Santa Cruz. Sobre la fiesta de la Santa Cruz quiero decir algo. Cuando los compañeros de la Iglesia Tolteca fueron a visitar la zona maya en visita oficial, ¿no? Por primera vez, la fiesta de la Santa Cruz ya no se hacía. ¿Ok? No nos hablen de tradición, esa tradición se había muerto. Se está rescatando gracias al impulso que le estamos llevando. Así que hay que decir las cosas como son. Sí, y creo que hay que mencionar, aquí cabe mencionar algunos detalles importantes ya en términos de la organización, pues tal cual que pervive, ¿no? De dignatarios y demás. Sí. Tengo entendido que justo en el 2019 fue destituido el antiguo general Isabel Zulu. Isabel Zulu, que era nieto de Evaristo Zulu, de Zulá, que también del poblado de Zulá, que fue el último que se levantó en 1933, me Sí, parece, no tengo los datos muy exactos, ajá. Que de hecho en la última visita que hicimos de este año, pues varios jóvenes de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto nos invitaron a Zulá, estuvimos ahí compartiendo porque hay diferentes, vamos, el ámbito artístico en Zulá está muy prendido, está muy fuerte, ¿no? Y recuerdan obviamente a Evaristo como un referente, ¿no? Entonces, digo, nosotros la verdad estamos conociendo, ¿no? La dinámica, pero tampoco nos interesa meternos en los conflictos locales y en las situaciones. No, ni es nuestra internas, ¿no? función, ni No es nada. nuestra función, no queremos tampoco meter discordia o cizaña al respecto. Claro, Ahora nos conviene que mantenemos, sepamos lo que pasa, pero meternos no. nos No, mete- no- además no tenemos autoridad para hacer eso. exactamente, no siempre nos hemos quedado muy al margen de esas situaciones, pero bueno, el antiguo general es destituido porque va a la toma de protesta del expresidente, ¿no? Del que Sí. fue antes de la actual presidenta. Bueno, Fue la realidad, Mike, es que eso fue el hecho final, pero la destitución fue más bien porque no contó con el Consejo Maya en el Consejo Maya. para entrar en tratos con el gobierno. Ya finalmente fue allá y les dio un bastón. Ya sabes que en la nueva era se manejan los bastones de mando. Eso no es tradición maya, pero bueno, sí. Se prestó para ese tipo de cosas. No contó con el Consejo Cruzó, comprometió a los mayas con un partido y con un gobierno, cuando los mayas son muy anteriores, y anteriores no solo a los gobiernos del Partido de México, sino al propio concepto de México. Es decir, hizo varias cosas o por imprudencia o por cálculo, y no quiero juzgar si estuvo bien o mal, pero el resto del Consejo Maya decidió que no era procedente. Exacto. Y bueno, después en el 2021, aquí les estoy compartiendo, el 3 de mayo del 2021, pues fue la petición de perdón por agravios al pueblo maya y el fin de la guerra de castas desde Quintana Roo, en donde Ana Karen Cipot, representante del pueblo maya, aceptó la petición de perdón a nombre del Estado, expresada por la Secretaría de Gobernación y así. Entonces, bueno, son como las situaciones políticas que se desprenden después de estas situaciones. Y pues cabe mencionar eso, ¿no? Que al final hay una dinámica interna organizativa que está viva. Entonces, nosotros nos hemos dirigido con las autoridades, ¿no? Pertenecientes a esa organización y pues más bien hemos ido teniendo una relación pues digna, ¿no? De intercambio y de colaboración. Pues sí. Entonces, quería mencionar eso porque pues justo en el 2019 ocurre esta destitución, entra don Cornelio y nosotros llegamos, bueno, ya teníamos una relación previa, pero vamos, fuimos siguiendo toda esta situación de los cambios en la política y pues somos observadores también de la dinámica y pues creo que es importante mencionarlo, ¿no? Porque o sea, la diversidad de la comunidad es muy amplia, ¿no? No puedes decir que tú eres el representante de la comunidad en general porque no hay una sola comunidad, es una comunidad que se compone por distintos componentes. Y lo de la fiesta con don Cornelio, el primer año que nosotros llegamos justo a visitarlos,
nos dijeron en esta última fiesta que había sido el primer año que habían retomado en la celebración ahí en la cruz. ¿Por qué? Porque es una fiesta que requiere recursos, que requiere invertir para la comida. Y requiere entusiasmo. Y requiere entusiasmo, exactamente. Entonces, pues, ajá, sobre todo, y respeto, ¿no? También, que pues llegamos y con mucho respeto, y ahí hicimos esa integración en la comunidad, ¿no? Porque nosotros no nos quedamos como espectadores nada más, esperando a que nos sirvieran de comer o algo así, al contrario, estuvimos ahí intentando pues aprender y hacernos parte de la dinámica cultural y de la comunidad, porque realmente esto es por Anáhuac, ¿no? El concepto que nosotros tenemos y por amor. Anáhuac es por amor, y sabemos también algo muy, muy claro, que en Centroamérica el evangelismo está disparado, el catolicismo va a la baja, y ese es pues, el avance, ¿no? Que está ideológico, que está... Creo que Jonathan quiere mencionar algo. Y Jonathan, y también creo Sí. que tú ibas a mencionar algo, ¿verdad, Miguel? Nada más breve, ya que mencionaste ahí, como lo está en la descripción de este video, de la cuenta oficial, esa Ana Karen es, dice ahí representante del pueblo maya y que aceptó el perdón, le otorgó el perdón al gobierno de México. Ella no es, digamos, ni general, ni, o sea, quién sabe qué sea, ella lo aceptó. Esa es su opinión de ella. Los dignatarios mayas en esa reunión con el presidente le negaron y le rechazaron el perdón. No, no, Okay. ellos Entonces, el lo punto de dejaron vista muy que queda claro. es de los dignatarios, no el de esa Sí, señora que finalmente está hablando probablemente con intereses políticos. exacto. Pero, a Nada ver, más para pueblo maya aclarar eso. representado por sus dignatarios, por sus líderes, no por un cualquiera. Exacto. Sí, solamente era eso. Eso Disculpe. hay que, y gracias que lo aclaras. Yo quería mencionar algo, aclarar un detalle de lo que está diciendo May, pero tú querías platicar, Miguel. Bueno, solamente quería enmarcar en el calendario ambos documentos. Don Natalio Nojku autorizó la copia fotográfica a nuestros compañeros ministros el 4 de mayo del 2024, Sí. en el inicio, un sábado, de la trecena venado. Por otro lado, el manuscrito de El Almactán, me sorprende que fue en un día 7 hierba de la trecena 1 muerte, que vamos a comenzar mañana. Ok, gracias, tremendo dato. Oye, quiero aclarar algo sobre lo que estás diciendo, May. Mira, en realidad el primer contacto no fue, nosotros no fuimos a la zona maya. Más bien, en el año 2000, los primeros contactos fueron acá lo que entonces era el DF, creo que todavía se llamaba DF, México, Distrito Federal, con motivo de todo el rollo de Argüelles, que alguna institución, no sé cuál, trajo dignatarios mayas. Yo hablé con 2 de ellos y otro compañero de movimiento. Y nos dijeron que su principal problema es que no tenía legalidad. Y por lo tanto eso no les dejaba hablar con una voz colectiva, sino que siempre hablaban a título privado. Y les preguntamos por qué no se legalizaban. Y nos dijeron que ni siquiera sabían cuál era la dirección a dónde ir. Y que ahora que se lo llevaran otra vez para la península, ¿qué iban a hacer? Están completamente aislados. Después hubo otro contacto por el medio, también acá en Ciudad de México. Y finalmente, el 13 de agosto del 2021, la iglesia tolteca hizo un evento en un sitio de Polanco por el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlan. Y también creo que en ese día, Jonathan, supongo que lo recuerde mejor, se lanzó, ¿qué se lanzó ese día? Tu libro, de hecho lo mencionabas al principio del programa, fue la publicación del último Avatar, que Okay. bueno, obviamente El Evangelio es que la sección ligera del Evangelio de Quetzalcóatl, y por eso se hizo el lanzamiento ese día, trayendo a dignatarios mayas, también mijes, bueno, de varias comunidades. fue digamos, Así para que marcar eso. en ese día hubo el primer contacto oficial entre las iglesias maya y Cruzó. Hasta entonces había sido
palabras, ¿no? de particulares. Ese contacto se hizo en Ciudad de México porque llegaron don Cornelio y otros 2 dignatarios de Cruzón. Así que es lo que quería aclarar. No es que nosotros fuéramos a hacerlo, sino que don Cornelio vino a la zona Nahua a pedirnos apoyo específicamente para el tema de la legalidad, que es lo que le urgía y le sigue urgiendo a los mayas. Eso debe quedar claro. Por supuesto, de inmediato le dimos el apoyo y el desarrollo de los eventos llevó a rescate del libro, pero, y sí, Omay, es un rescate, es que no queda otra palabra. Podemos decir, bueno, lo sacamos de una caja donde se estaba descomponiendo, no se sabía lo que tenían y de pronto se hizo primero paleografía, después se tradujo y ahora se hicieron unas pocas copias con permiso de don Cornelio. Se puede decir eso, pero es una frase muy larga para hablar de un simple rescate cultural. Ahora, en este momento ya justamente a raíz de aquellos primeros contactos, la asociación entre ambas iglesias se ha solidificado. Hay cosas que no me compete a mí decirlas ahora, más adelante se podrán comentar. Estamos en un nivel tentativo. Por un lado tenemos una comunidad que está apenas abriéndose a la modernidad, una comunidad que todavía no tenía página propia hasta hace, que será un par de años, que le cuesta todavía mantener contacto online, porque no hay tan buena comunicación, que no entiende bien la dinámica de los libros y las cosas. Por ejemplo, ¿qué cosa es un libro? ¿Un libro es un objeto con tantas páginas o un libro es un concepto literario? Si en vez de tenerle un pedazo de papel lo tengo en electrónico, ¿sigue siendo libro o no? Esas son cosas en que los mayas tienen que irse actualizando poco a poco, y más vale que lo hagan porque lo que viene por ahí es una avalancha de sectas y se los están comiendo. Sí, que de ¿Sí? hecho les compartía en lo que estabas platicando hace rato, les compartí el video del diálogo interreligioso, de las actividades del segundo Foro Interamericano de Colaboración y Diálogo Interreligioso. En el 2022 se dio este foro en el Senado. Entonces, se los compartí ahí para que los que nos estén viendo, pues escuchen, ¿no? La dinámica que se viene y lo que están dialogando, ¿no? El cabildeo político que se está haciendo desde estas organizaciones y pues que van a seguir avanzando, ¿no? Porque ellos vienen con su fe mucha lana y y vienen con recursos legales que les ha concedido la posición del gobierno. Es muy lógica. Si son cristianos, pues hay que darles legalidad para que avancen. Si son nativos, no hay que dársela. Es tan simple que da miedo. Ahora, el estado actual del Almaj. En este momento hay una edición preparada por pedido de don Cornelio, pero que hay que ratificar con las autoridades actuales, porque don Cornelio ya está mal y no podemos echarle toda la carga a él. Entonces hay que ratificarla con las autoridades. Otro asunto que yo quisiera hablar con los líderes mayas, con el Consejo Maya, es con el Consejo de la Iglesia, no confundir con el otro. Es el siguiente. Nosotros, como Iglesia tolteca, no podemos seguir haciéndonos cargo de la publicación de los textos mayas. Ellos tienen que aprender también a hacer su propia editorial y hacer sus propios manuscritos electrónicos y hacer sus propios convenios y saber si les conviene un precio u otro y saber cuándo y cuántos editan y a quién se lo entregan. ¿Ves? Es decir, esto no puede ser decisión de la Iglesia tolteca ni responsabilidad de la Iglesia tolteca. Así que aquí hay una reunión importante, pendiente. Con mucho gusto les enseñamos a los mayas a usar los recursos actuales que hay de Internet y cosas así para que estén a la viva y para que no sigan perdiendo oportunidad, ¿no? Pero nosotros no podemos encargarnos de un proceso cultural ajeno. Son los mayas los que tienen que hacerlo. Si los mayas no pueden dar ese paso, de modo sería terriblemente vergonzoso que se vuelva a extinguir el Santo Almaz después de haber sido rescatado. Primera extinción, segunda extinción. Bueno, si un pueblo cae en eso ya no tiene sentido ni hablar de ese pueblo. Yo espero que no pase. Ahora quisiera hablar de otro tema y para eso está Mónica aquí y es el modo como fue producido el Santo Almaz. Juan de la Cruz afirma en una de sus cartas, en 2 de sus cartas, afirma lo siguiente, que él se extasiaba 7 veces de día y 7 veces en la noche. Está hablando de sueño, obviamente, que él se extasiaba y llegaba a un sitio y en ese sitio recibía la información
Obvio, la recibía con ciertas palabras y ciertas imágenes, y después cuando volvía, cuando despertaba, escribía lo que se acordaba y lo escribía de tal manera que la gente pudiera entenderlo. ¿Okay? La gente decía, bueno, eso viene de Dios, viene de Jesús, lo cual no significa que lo que haya vivido internamente, subjetivamente, Juan de la Cruz, sea exactamente así como lo describían, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos procesos de popularización de la enseñanza tienen que adaptarse al entendimiento de los pueblos. Si lo dices de otra manera, no te van a entender. Pero básicamente lo que había era esto, un proceso de arrobamiento o éxtasis en que recibía información. Y esto nos remite primero a las técnicas del éxtasis o a las técnicas por las cuales una persona puede llegar a, digamos, a entrar tan profundamente en su propia conciencia que termine contactando con otras conciencias. Ya en ese estado, por supuesto, no se trata de ego contra ego, ni siquiera de individuo contra individuo. Ahí se rompen esas distinciones. Estamos hablando de que conciencia es comunicación por naturaleza propia. Es como si tienes una señal en el radio muy bajita y hay un gran ruido ambiental. Bueno, no escuchas la señal, pero si consigues apagar el ruido ambiental, vas a escuchar la señal. ¿Ves? Es automático. Entonces me gustaría, Mónica, que nos hablaras de tu percepción de cómo pudo haberse dado este proceso. Bueno, pues estos fenómenos son muy antiguos, ¿no? Habían oráculos en otras culturas, pero me parece que por esas fechas estaba el boom de la corriente espírita. No sé si eso tuvo que ver, pero de lo que yo conozco, que todavía se sigue practicando en la actualidad, aquí en México surgió una iglesia que es la Trinitario Mariano Espiritualista. Entonces ahí hay un entrenamiento para que tú entres en ese estado de trance, que es más como un estado de meditación muy profundo, un estado donde hay una relajación y después entras en una meditación, mucho silencio mental, y bueno, pues la percepción se amplifica. Así como dices, se empieza a captar información que no tiene que ver con tu persona, que es como ese primer umbral en la meditación. eh, Empiezas a reconocerte y empiezas a observar cosas que están en segundo plano, ¿no? Que casi no nos damos cuenta, pero con la práctica y el entrenamiento, pues sí, eso se va amplificando. Entonces, hay que tener también un poco de cuidado, o más bien hay que tener cuidado, porque como son prácticas y entra la parte subjetiva, se puede caer en las lecturas en frío, es decir, mencionar cosas al azar por si alguna pega, ¿no? Algo que tú quieras transmitir, pega. Y hay que distinguirlo, pero este tipo de, digamos, percepciones también tiene un aspecto psicológico que a mí me parece muy interesante. Cuando estamos sometidos a estrés, cuando estamos en un estado de alertidad, cuando somos, por ejemplo, perseguidos, cuando somos víctimas de algún tipo de maltrato o abuso, entre los mecanismos de defensa podemos caer, por ejemplo, en la parálisis, en el ataque o la huida, ¿no? Pero existe un fenómeno también muy interesante que es cuando la percepción se agudiza, es decir, el mismo estrés detona que tu estado de alerta se intensifique y empezamos a percibir, empezamos a encontrar ciertos códigos, patrones, nuestro cerebro identifica e incluso señales de peligro que son muy sutiles, que quizás para otras personas pasan desapercibidas. Y con eso, bueno, pues es otro tipo de información, ¿no? Se obtiene información que para la gente que no tiene ninguna situación de este tipo, le puede parecer extraña. Aquí lo importante es la corroboración. Y bueno, estas prácticas que hacían en la antigüedad y con un contexto religioso, ahí yo creo que tiene que ver más que nada con la disciplina, ¿no? Sí, sí, Frank.
Mónica, entonces, según te entiendo, tú estás diciendo que el proceso oracular que se dio entre los mayas mediados del siglo XIX, tanto con Juan de la Cruz como con otros, Manuel Nahuatl, Barrera, etcétera, eh, se debe en gran medida al estado de alerta en que estaba esa comunidad porque estaba siendo exterminada. Probablemente tiene que ver, porque ese tipo de situaciones detona que la percepción se agudice. Y no sé si les ha pasado, pero es muy común que cuando estamos sometidos a estrés, empezamos a soñar. Y puede ser un sueño cotidiano, pero nuestro cerebro empieza a atar cabos y encuentra la solución. O quienes practican el ensueño, es muy fácil ensoñar, es muy fácil conectarte con el ensueño. Puede ser estrés físico, que eso es una práctica que muchas personas hacen, se someten a un estrés físico, por ejemplo, desvelos, y ensueñan. Lo que no es tan recomendable, ¿verdad? Pero una situación angustiante también lo puede detonar. Si ya hay una práctica, si ya tienes esa base, es muy fácil. A ver, pues vamos al fenómeno social, que es lo que me interesa destacar acá. Y esto en atención sobre todo a Omey, que está estudiando los fenómenos socioreligiosos. Esto que te deduce es muy interesante porque me hace recordar, por ejemplo, que hubo un fenómeno similar en la cultura hebrea todavía, que produjo los llamados profetas. Los profetas de la Biblia son oráculos. De hecho, el nombre que ellos se daban a sí mismos, que les da la Biblia, es Nabín, que quiere decir ensoñador, porque recibían su oráculo en el sueño, obviamente. Pero da la casualidad que los profetas se agrupan en torno a un par de eventos históricos que afectó muchísimo a esa comunidad. El segundo de ellos fue, de hecho, la cautividad y el destierro de los israelitas a Babilonia. ¿Sí? Fueron desterrados. Estuvieron a punto de desaparecer como nación. En un estado tal de estrés, de pronto surgen los profetas, y que son los que dan origen después al judaísmo, ¿no? Y si nos vamos a otras partes de la Tierra, resulta que sí, es impresionante cómo en momentos de máximo estrés de ciertos pueblos o en fronteras donde hay choques violentos entre culturas y los pueblos salvajes contra pueblos civilizados, etcétera, es cuando empiezan a surgir los oráculos, que lo que tú dices parece en gran medida la respuesta individual a una presión colectiva. Pero por otro lado ellos conducen al colectivo, así que también tienen una función social muy clara, una función de resistencia, ¿no? Sí, adelante. Miguel quería platicar. Eh, Quiero agregar nada más una cuestión que recordemos que a nivel psicológico, el mecanismo de defensa de la disociación, es decir, cuando hay un fenómeno de desrealización, de despersonalización, eso permite también una conexión con el ambiente cotidiano, digámoslo en términos nahuálicos, una desconexión con el tonal, y entonces empiezan a percibir las personas cierto tipo de información, ¿no? Es muy común que surja de manera espontánea, por ejemplo, personas que si tienen un contexto religioso empiezan a canalizar, por ejemplo, a Jesús, a un Claro, santo, en fin. ok. Y Oye, eso puede pasar por estrés, pero también por entrenamiento. a ver, Eso de eso quiero también hablar se ahora. De puede eso quiero hablar ahora, para desarrollar. no dejarlo simplemente en una situación de estrés, porque no es solo eso. Pero primero vamos a escuchar lo que quiere decir Miguel. Gracias, compañeros. Sí, si me permiten, quiero leer unas 5 líneas porque me gustaría que notemos en esta frase que menciona que entra 7 veces en el día y en la noche a este estado. Me gustaría que notemos que hay una estructura quinaria de conceptos después de esa mención y que menciona cómo es que se hace la guerra. Entonces voy a pasar a leer esto. Lo siguiente dice: es necesario que sepáis que 7 veces en el día y 7 veces en la noche entro en la casa de mi santo y bello Señor. Ahí, hasta ahí hay una unidad y se abre una estructura quinaria que dice: y en la casa de la Santa Señora, la dulce Virgen Santa María, en la santa gloria del Padre, con el Señor del cielo,
Dice, para pedirle licencia para que mis hijos, los más iguales, alcen la guerra contra los extranjeros, pero no hay que pensar que es cualquier tipo de guerra. Aquí aclara y dice, he aquí, así es como hay que hacer la guerra, mi amado pueblo cristiano. Únicamente con amabilidad recibiréis a quienes os hieran y dañen, hijos. Es decir, no es un modo inculto de resistencia, es al contrario una síntesis cosmológica de cómo se debe salir de esta dificultad que nos aqueja. Qué buena observación. De hecho, todos estos nombres que menciona Juan Puc en maya son nombres de lo que llaman dioses mayas. ¿Ves? Kan-Yum, la Virgen es la sabiduría, etcétera, que leen el sol. Son lo que llaman dioses mayas que él asocia sincréticamente o más bien asocia como un proceso de camuflaje con los dioses cristianos. Para los cristianos que me escuchen, sí, son dioses, ¿ok? Tú les puedes llamar santo, lo que te dé la gana, pero si los adoras son dioses. El caso es que no solo, fíjate, te agradezco mucho que leas eso, no solo describe lo que hacía, sino también cómo lo hacía. Y sí, al final dice, la verdadera guerra no es con armas de fuego, la verdadera guerra es espiritual. Y en ese punto estamos ahora, eso me gustaría mencionar. Pero volviendo a lo que estaba diciendo Mónica, me parece sumamente interesante que haya mencionado que los procesos de estrés social pueden detonar en el individuo respuestas de conexión con el nahual, para hablarlo en nuestros términos. Pero claro, no basta con eso, porque te pongo un ejemplo en la actualidad. Estamos viviendo tremendo estrés social, sobre todo las religiones que están en crisis ya no da más, y las diferentes civilizaciones que están en pugna violenta. Entonces, por supuesto que eso se refleja en el individuo. Hay un montón de canalizadores y canalizados y charlatanes de todo tipo en este momento, y eso no es un proceso de crecimiento cultural, sino más bien una muestra, un indicador de descomposición cultural. Por lo tanto, para que un individuo se convierta en un auténtico oráculo del Nahual y pueda imprimir un impulso positivo a su cultura, no basta solo con que se haga reflejo del estrés, también tiene que educarse, tiene que entrenarse. ¿Qué nos quiere decir sobre ese punto? Bueno, cabe agregar que también este tipo de crisis, tanto sociales como individuales, puede detonar psicosis. O sea, no Claro, depende de cada persona. claro. Y hay que tener cuidado, porque dentro de ese tipo de manifestaciones surgen, como bien dices, charlatanes que son muy carismáticos y entonces te sumas a un delirio. Hay que saber identificar y eso requiere entrenamiento. Entonces, el entrenamiento, así como lo menciona, probablemente sea algo simbólico, ¿no? 7 veces de día y 7 veces de noche, es decir, una cantidad suficiente y no solo de práctica, sino de tiempo, porque no se puede desarrollar una facultad de la noche a la mañana. ¿Cuánto nos tardamos en escribir? Pues tardamos unos meses en leer, ¿no? Y en adquirir otro tipo de habilidades complejas. Ese entrenamiento de la cognición no es de la noche a la mañana. Entonces también hay que tener ese cuidado con este tipo de facultades que, mira, surgen de manera espontánea. Creo que la mayoría de los seres humanos hemos experimentado las llamadas premoniciones, ¿no? Y que son muy específicas y que se comprueban. Conocemos una persona, a lo mejor la soñamos o nos llega como una inspiración y de repente ya estamos en contacto con esa persona o con un evento. Es muy común que pasen los sueños. O simplemente, por ejemplo, lo típico, que es muy frecuente. Estoy pensando en una persona y a los 5 minutos se comunica conmigo. O estoy pensando en una persona y de repente, en un lapso muy corto, me entero de algún tema relacionado con esa persona. Son fenómenos que nos han pasado a todos, pero requieren de cultivo, porque también no estamos exentos de que sean coincidencias y hay que saber distinguir entre una coincidencia y una capacidad perceptual, ¿no? La sensibilidad de cada persona es diferente. Entonces,
El entrenamiento, pues claro, si ayer lo comentaba en el programa, si meditando nosotros nos damos cuenta que podemos detectar información de nuestra persona que está en segundo plano, que no notamos hasta el momento en que hacemos esa pausa, ese silencio. Imaginémonos que podríamos desarrollar si meditamos 7 veces al día, ¿no? Y también si nos proponemos ensoñar todas las noches, ¿no? En el ensueño hay fenómenos interesantes, es decir, puedes estar ensoñando, te despiertas y puedes continuar con ese mismo ensueño. En fin, se requiere práctica. A veces surge de manera espontánea, pero sí hay ciertas estrategias donde vas disciplinando la mente y todos los vehículos hasta lograr ese resultado. Y muy importante, la corroboración. No podemos asegurar que ese tipo de información es la puritita verdad, a menos que haya una confirmación. Claro. Y también mantenernos en ese estado de escepticismo saludable, porque cabe la posibilidad que sea simplemente una imaginación o una coincidencia. Entonces, este tipo de temas hay que tratarlos con cuidado, ¿no? Sí. Mónica, muy bueno que toques estos puntos. Creo que sobre todo enfatizar en el hecho de que la técnica para alcanzar el oráculo es la meditación, y que la meditación es una cuestión de tiempo. Cuando digo meditación me refiero básicamente al ensueño. Sabes que el ensueño es meditación avanzada. Para entrar a los primeros niveles del ensueño son 4 años. 4 años de práctica sostenida. Y mejor no quiero hablar de los otros. Ahora bien, recuerden esto, que en la medida en que también uno aprenda a abstraer y a no quedarse enganchado en explicaciones facilistas, como se me apareció un maestro que me dijo esto, o el Dios, o Jesús, a medida que uno aprenda a abstraer y a purificar el conocimiento, más refinado es el nivel y por lo tanto más impactante, más importante además y trascendente es el conocimiento. Lo que uno está haciendo a través de este tipo de práctica es conectando con el futuro, viendo las cosas. Un profeta es un profeta, uno que logra adelantarse a los hechos. Viaja al futuro, ve las cosas y entonces después te las explica de manera que tú mismo construyas esas cosas o que evites problemas. De eso se trata los profetas, eso es su función social. Y a la hora de hablar con un pueblo, por ejemplo, como pasaba en el Medio Oriente hace 2500 años, un pueblo que tenía creencias bastante... Bueno, entonces había que hablar de que se apareció un Dios que me dijo esto y lo otro. Pero en este momento podemos hablar de una manera mucho más refinada, sin necesidad de recurrir a metáforas tan burdas que terminan produciendo dictaduras ideológicas. Sí, Mónica, adelante. Fíjate que también tenemos la capacidad de recopilar información, incluso información que no es tan común ponerle atención, ¿no? Hacemos nuestro cerebro hace ¿cómo te diré? Recopilación de todo ello, lo procesa de manera muy ágil, muy rápida y te muestra un resultado, como lo vemos en la IA. Para poner un ejemplo, ¿no? Una analogía. Tenemos esa facultad, nuestro cerebro puede recopilar información de todo tipo y entonces al final de ese procesamiento entrega un resultado y ese es el resultado. Una videncia, porque así le llaman en muchos lugares, ¿no? O En el nahualismo culturas se llama evidencia. o religiones. Una evidencia, o puede ser en el ensueño, en fin, en un sueño cotidiano también podemos recibir información interesante, pero es una capacidad de procesar rápidamente y de manera intuitiva. Ese es el desarrollo de la intuición. Entonces, son fenómenos que se pueden desarrollar, que no son dones, no son poderes, no nada del otro mundo, ni somos especiales, cualquiera lo puede desarrollar. No necesitamos pagar no sé cuántos dólares para tomar un cursito o ir con un coach de ensueño y quién sabe qué tantas cosas inventan. Si necesita Uno mismo lo puede practicar. No tienes otro chance. Oye, a ver. Proponérselo.
Mónica, tú tienes un desfase como de 5 segundos que está haciendo difícil la comunicación. Eso debes tenerlo en cuenta. ¿Ok? Nosotros te vemos la boca está diciendo otra cosa. Debes tener eso en cuenta, ¿eh? Luis quería comentar algo. Sí, pues solo comentar en relación a estos temas, pues que precisamente también va más allá, o sea, sí la práctica personal, pero ya en términos comunitarios. De hecho, en relación a esto, les hago la invitación que vean los programas de Lomeyocan, del Umbral Lomeyocan, los días viernes, en la mañana, ahorita estuvimos, y la siguiente en la tarde, porque hemos hablado justamente de la meditación en diferentes culturas y vemos que no es una cuestión de una sola cultura, ¿no? Que es un fenómeno humano. Y en relación a la cuestión comunitaria y al impacto social que tienen pues las profecías y los símbolos, pues justamente en el 2019, que se quema en la cruz en Choquén, ¿no? Que ocurre este incendio, al año siguiente empieza la pandemia, ¿no? Y luego, después de que se publica, me parece que el Chilam Balam, la traducción del Chilam Balam, se cae una ceiba en el pueblo, ¿no? Y hace un cenote en medio del pueblo, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos, hay fenómenos, ¿no? Que no tienen una razón lógica, ¿no? De que suceden, pero suceden, están ahí, ¿no? Y no le vamos a dar una explicación racional porque quizá no es necesario, pero pues más bien el impacto que tiene en la comunidad y la historia que envuelve ese fenómeno es parte de este mesianismo milenarista, ¿no? Que de los Sí. fenómenos que la antropología se ha acercado un poco a analizarlos de ese modo, pero pues también por eso nosotros somos nos enfocamos con este enfoque de iglesia, ¿no? Porque y queremos entender, somos partícipes de esta dinámica, ¿no? Pero no fue tan casual, ¿verdad? Eso estaba ya escrito en las profecías, lo de la ceiba, ¿no? Es algo Sí, estaba que se escrito. mencionó. De hecho, si quieres te leo la profecía exacta. ¿Quieres que te la lea? A ver, estaría bueno. El fenómeno ocurrió, fue un sábado, el 4 de agosto del 24, en el pueblo de Choquén. Sucede que en la plaza de Choquén había una ceiba central, como suele pasar en las plazas mayas, pero puesto que Choquén es el centro del mundo, simbólicamente hablando, esa ceiba era el centro del mundo, el eje del Po. Y no se sabía que debajo hay un cenote, que en ese momento estaba soterrado. La iglesia creció demasiado, bueno, ahí se reunía la gente a hacer las ceremonias en torno a la ceiba y eso estaba ya resquebrajando el suelo. En esa noche, 4 de agosto del 2024, se dio finalmente y se tragó por completo ese cenote de la ceiba, que no quedaron ni las ramas, se ven totalmente, se la tragó, y esto los mayas lo interpretaron como cumplimiento de la siguiente profecía del Chilambalam, que dice así: reconocerán el cambio cuando se quiebren las ramas de la ceiba de la tierra. La ceiba de la tierra quiere decir la ceiba del centro de la tierra. Cuando vean que se quiebra y voltea, es la señal del Dios único que regresa del cielo. Gritarán angustiados cuando caiga sobre el árbol el peso de la orden de la Señora del Corazón del Agua. Se pueden imaginar que eso es bastante impactante para quienes todavía creen en eso, ¿no? Uno podría pensar que Chilam Balam se adelantó en el ensueño al futuro y vio lo que iba a pasar. El caso es que es como una señal de que están cambiando las épocas. La ceiba que sostenía el orden del cosmos antiguo, de pronto se hunde en el agua, que es emblema del inconsciente, del sueño, y todo ahí se convulsiona, ¿no? Y ahora nace otro orden. ¿Sí, Miguel? Sí, bueno, estos mecanismos que compulsan al movimiento a través de la cultura, estructurados en una red calendárica, precisamente son dignos de observación. Quiero añadir que el día que se quema la Santa Cruz es un día 12 lluvia, al día siguiente es el 13 flor e inicia un Tonalpohualli nuevo. No, como 12 lluvia, 12 cahuacas, sí. 2 días antes de que termine ese año humano. Y este suceso donde se hunde la ceiba sucedió en un tonal 1 pedernal, bueno, más bien 2 lluvia
pero lo que me llama la atención es que en ese 1 pedernal, si iniciamos la cuenta teórica desde un inicio, inicia un ciclo nuevo de mercurio de 117 tonales. Órale, No sé por qué lo tengo que mencionar, pero sí, me llama mucho la atención la compulsión, diferenciar entre la premonición o lo que estábamos mencionando en un principio a nivel subjetivo y cómo el mecanismo del calendario compulsa algo que no son casualidades y que se ve en este triple ámbito de la profética, que es la carga, la sobrecarga, y me falta un tercer elemento, eh, perdón que se me olvidó. está la carga, la sobrecarga y no me acuerdo ahora cuál es el otro, pero sí son tres elementos que definen a la profecía, es decir, el arquetipo Ajá, profético, el tipo histórico y el antitipo futuro. ándale, ajá. ¿Sí? Algún día a ver si platicamos un poco más de eso, el tema profético es algo impresionante. Ahora quisiera Sí, mencionar muy breve antes de terminar lo siguiente. Miren, si no hubiera ocurrido la guerra de independencia maya y el Almazán, que son la misma cosa, sobre todo si no hubiera estado ahí el libro para darle sostenimiento a esa guerra. Alzamientos independentistas hubo como 300 durante la colonia, solo en lo que es Mesoamérica. Eh, y todos duraban un tiempo, con 4 años, cosas así, y se caían. La diferencia con lo que llaman guerra de casta es que ahí estaba el Almazán, que hizo que se sostuviera en toda la península de Yucatán hasta 1901, son 51 años, y que en algunos lugares aislados se sostuviera todavía de manera activa, hasta la década de 1930, como pasó con el señor Zulú, y todavía en el 1960 en regiones así en foco. Pues. Es decir, lo que sostuvo esa guerra fue el Almazán. Si no hubiera ocurrido este fenómeno, ¿cómo estaría hoy la cultura maya? Si no se hubieran alzado los mayas y si no hubieran recogido esa intención, esa necesidad en un libro que les dio dirección, ¿cómo estaría hoy la cultura maya? Primero, no tendrían organización ninguna. Estarían como tantas otras culturas que quedan en Anagua sin organización, simplemente a expensas de la organización que le impongan. Segundo, no tendrían tanta conciencia de sí. Yo diría que probablemente ya la mitad de las actuales personas que se definen como mayas ya no se sentirían mayas. ¿Ves? La cultura maya sería menor. No se habría generado el fenómeno del calendario maya, ni todo el show argollano, ni nada de eso, porque si es una cultura menor, nadie le importa. Me atrevería a decir que la cultura maya estaría como docenas de culturas que hay actualmente en México, de las que no estamos hablando, porque están en el estertor, porque no están produciendo valores culturales. Adelante, sí. Y de hecho, esto que mencionas, yo lo había pensado al revés, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieran ganado la guerra, ¿no? Pero me voy a enfocar más bien a lo que mencionas y pues podemos ver, digo, la verdad no soy experto, no he estudiado bien la historia en Centroamérica, pero sé un poco pues lo que se difunde, ¿no? Y sé, por ejemplo, que en El Salvador, pues tenían un gran problema con las maras, ¿no? Un gran problema de descomposición social en donde la gente emigraba a Estados Unidos y regresaba con ideas de barrios y de identidades ahí mezcladas y pues generaban un problema social muy fuerte, ¿no? Y hoy en día, pues el evangelismo en Centroamérica ya arrasó, ¿no? O sea, ya tiene preponderancia y Sí, demás, acabaron las comunidades. se acabaron las comunidades. Entonces, pues no sé, siento que quizá podría haber sido un fenómeno parecido al que, o sea, si no se hubieran levantado, si no hubieran plantado Sí, postura, ¿no? En esa zona y de esa resistencia, pues fuerte, ¿no? O sea, que la verdad costó, pues, mucha sangre, o sea, realmente es un conflicto, pues, pues muy impresionante, ¿no? La verdad, o sea, te pones a ver números, pero pues, la gente no somos números, cada uno de nosotros tiene no, una importancia, ¿no? No somos números. Pero bueno, es a lo que me quedo pensando, ¿no? Que si no se hubieran levantado, pues quizá hubiera pasado como ahorita está pasando en Centroamérica, ¿no? Con un evangelismo sí, desbordado y con problemas sociales, de descomposición social, como son las maras, ¿no? En
gran parte de Centroamérica, en donde pues tiene que llegar un personaje como el presidente que ahorita tienen, que ya lleva 3 periodos y creo que va al cuarto y que está generando un montón de dinámicas, o el caso de Nicaragua, ¿no? Que también acaba de salir una noticia ahí, ¿no? Que no hay Que ganó la elecciones elección. y yo soy el que... Sí, imagínate cómo estarán las comunidades allá. Así, Y eso nos importa mucho porque son comunidades náhuatl. exacto. Podría ser así la dinámica, quizás si no se hubieran levantado estos personajes en esa época, pues sí, de hace 179 años, ¿no? Sí. Que ocurrió. Ujú. Fíjate que Miguel, sí, adelante, adelante. Sí, desde esta perspectiva, Omey, un libro sagrado se presenta como un centro gravitatorio compulsivo de lo propio. Y si falta este núcleo en un texto sagrado, sea digital o en cualquiera de sus formas, parece ser que se desperdiga el esfuerzo, porque no hay una institución que coordine esos esfuerzos en una coherencia propia, ¿no? Porque no solo es el calendario es, a final de cuentas, es el respaldo del trono, pero hay muchas más ciencias y profesiones, contribuciones de parte de todos los ámbitos sociales. El fenómeno maya de mediados del siglo XIX se trató en realidad de 2 guerras, de 2 procesos sociales paralelos, y también de 2 etapas históricas. La primera fue la guerra militar, la segunda fue la Tu guerra micrófono civil. está abierto, Monier. Sí, Ahí está ya. la guerra militar les obligó a organizarse políticamente como grupo. Eso es fundamental. Todavía hoy mantiene sus dignidades y esa organización es fundamental. Por eso es que están tan celosos con quién representa o no al pueblo. Porque si pierden el control de esa organización, ya todo está perdido. Pasa como en la zona náhuatl, ¿no? Que se perdió el valor de la pluma y ahora los ves compitiendo con plumas hasta de plástico. Es decir, ya no hay nadie que represente realmente las dignidades del grupo. Eso es la zona náhuatl. La Segunda Guerra fue ideológica y esta estuvo representada por el libro. Y el libro les obligó a estudiar, a capacitarse. Pocos sabían leer, pero esos pocos eran obligados a leerlo en público a los que no sabían leer, para que todos se enteraran, todos opinaran. El libro les dio compromiso ideológico y le dio también guía ideológica, dónde es que hay que practicar, qué hay que hacer. Juan de la Cruz no decía eso solo por ostentar lo que él estaba haciendo, en que le estaba diciendo, háganlo ustedes también. Por lo tanto, fueron 2 guerras paralelas, también 2 etapas. Cuando terminó la etapa militar, empezó la etapa ideológica. Y la etapa ideológica duró otros 60 años, ¿no? En lo que el libro fue fundamental para la historia maya. Por eso, cuando se extinguió en su uso público, ¿no? Cuando dejó de estar al alcance de la gente el Santo Almaz en los años 60, es cuando de veras empieza la extinción de la cultura maya. Como una cosa relativamente reciente, todavía tiene mucha resistencia, mucho poder. Sin embargo, los procesos de extinción de los pueblos nativos están más que estudiados, son muy claros. Si estudiamos los diversos pueblos, el Nahua, el Zapoteca, el Totonaca, etcétera, o en Sudamérica, vemos que son las mismas pautas, porque se trata del mismo proceso colonial y neocolonial. Así que sabemos lo que va a pasar con la cultura. El gran cambio ha sido que se pudo rescatar el baluarte ideológico de los mayas. Ahí está la clave del futuro, si es que hay futuro para esa etnia. ¿Sí, Mónica? Sí, lo que quiero agregar es que precisamente estamos presenciando esta sugestión bien dirigida, bien canalizada. Esta sugestión o lo que menciona Miguel, la compulsión, tiene una base, esa estructura sirve de guía y esto que acabas de mencionar, lo que tienen los mayas precisamente y qué es lo que pasa, que entonces ya se alinea con un intento colectivo. Y entonces estamos ya muy claros de hacer cumplir una profecía, porque no nada más es la parte involuntaria, ¿no? Es algo que también tiene que ver con un compromiso. Y si ya hay una pauta a seguir, si ya se marcó una tendencia, incluso a nivel estadístico, porque también tiene que ver con una información que se puede predecir si está pasando este tipo de fenómenos, la consecuencia va a ser esta, ¿no? Es la capacidad Claro. intelectual que tenemos. Entonces, el dirigir una sugestión también es algo que debemos tomar en cuenta en este tipo de temas proféticos.
no es tan mágico o no depende de una voluntad superior y ya saben, ¿no? Divina, etcétera. Es es de uno y que se sume, ¿no? En intenciones. Vamos al tema maya específico, que es el que nos está convocando. ¿Cuál es la situación atrás del pueblo maya? No hay que idealizarlo. No veo a los jóvenes mayas luchando por conseguir algo más para estudiarlo y para practicarlo y para ver lo que pasa, ¿no? No los veo haciendo eso todavía. Los veo más interesados en leer la Biblia o el Evangelio o en meterse en alguna secta de que pueden ganar. Y también hay un pequeño grupo de jóvenes mayas que los veo demasiado interesados en usar sus raíces para ganar dinero. En eso están. Esa es la situación ahora. Pero por lo menos hay algo que no tienen las demás comunidades. Por lo menos hay un baluarte ideológico. Ese baluarte ya está rescatado. Ahora ya es cuestión de los mayas de si lo mantienen o lo vuelven a perder. Si lo vuelven a perder, de todas maneras, los otros grupos van a sacar la cara, ¿no? Pero sería penoso, ¿no? Les repito que eso ocurriera. ¿Qué trae el futuro? Todo depende de que los mayas entiendan esto. La clave de ese pueblo es religiosa. No consiste en que entren en chanchullos políticos con nadie más. En la medida en que entren en chanchullos se van a empezar a desintegrar. Por eso me parece entender la actitud de los dignatarios mayas a fines de diciembre de 2019, cuando se incomodaron con la presunción de Zulu de usar a todo el grupo para un propósito político en particular, ¿no? Cero chanchullo con el gobierno criollo. Es decir, aceptar al gobierno criollo porque finalmente representa a todo el mundo y porque han pasado 5 siglos y eso también tiene un peso en la historia, ¿no? Y aceptar las cosas positivas. Finalmente el gobierno está supervisando la salud y una serie de detalles más. Aceptar también la autoridad del gobierno criollo en lo que respecta a la religión. Es decir, si están pidiendo su legalización es porque primero están aceptando la legalidad del gobierno. Creo que eso es un buen camino, es una buena medida de entendimiento. Si el gobierno es inteligente, va a aceptar ese gesto de la comunidad maya. No es tan simplón como te pido disculpas, pídeme disculpas a mí. No, no es tan simplón como eso. ¿Okay? Hay un proceso social que involucra a millones de personas y que se debe llevar de buena forma, es decir, reconociendo los derechos de los demás, o esto termina mal. Y no es que en absoluto esto es una amenaza, es simplemente una descripción de hechos. ¿Ok? Ahí está la historia para aprender qué es lo que trae el futuro. Mi consejo, por supuesto, es que cuanto antes los mayas consigan esa legalidad, que el gobierno criollo se honre, reconociendo por primera vez en la historia el derecho de existir de una religión nativa americana, que no estoy diciendo que coarten o que limiten la penetración de las sectas norteamericanas en el territorio, porque finalmente cada cual tiene derecho a creer lo que se le dé la gana. Y si esas sectas luchan y consiguen sus leyes y sus papeles y su dinero y hacen expansión, bueno, se ganaron ese derecho. Pero tenemos que darle también a la otra parte posibilidades de defensa. Creo que eso es lo que viene para el futuro inmediato. Si el pueblo maya resiste 52 años más a partir del año que viene, es decir, si resiste el siguiente atado hasta que acabe el sol, tiene posibilidades de entrar al siglo XXII como la única nación indoamericana sobreviviente. Las demás no tienen, hasta donde yo veo, posibilidades. Tendrían que sudar muchísimo, ponerse a correr ahora para lograr organizarse como hicieron los mayas en el siglo XIX y para lograr tener un centro rector ideológico como es el Almá, y también viene después el libro de Chilambalam. Pero si los mayas consiguen vencer estos retos, si recuperan su lengua, la lengua por lo menos que hablaban hace 2 siglos, es decir, un estado culto de la lengua, si sostiene sus organizaciones, si comprenden que la guerra del futuro no es con fusiles, es con ideología, con cultura, con educación, con escuelas, esa es la guerra del futuro. Si le entran al reto virtual de Internet, a los contactos virtuales, a las clases virtuales, si consiguen hacer un seminario que eduque realmente a los dignatarios, que no sea solo la rutina de repetir, por repetir y repetir y repetir los ritos. Oye, hace unos años cuando llegamos allá ya no se hacían los ritos.
Tienen que entender lo que están haciendo, porque un rito sin comprensión de lo que haces es una cáscara y termina pudriéndose. Si los mayas vencen estos retos, tienen futuro para el siglo XXII. Si llegan al siglo XXII, van a ser un ejemplo internacional de resistencia cultural y la gente tiende a admirar esos casos. Entonces va a haber recursos, va a haber una serie de cosas. ¿Ves? Si no lo hacen, bueno, ni modo. Todo se acaba en su momento, ¿no? ¿Alguna cuestión que quieran mencionar? Pues, solo mencionar el tema del los pentecostales o el neopentecostalismo. Sí. Crece precisamente porque pues sabe llegar a la gente, ¿no? Y tiene una serie de ritos y que emocionan a la gente y que les dan Organizado esperanza y con conocimiento. y que están organizados, que tienen conocimiento. Es gente que está dedicada a una obra, ¿no? A construir, a edificar. Vaya, o sea, tengamos la percepción que queramos, el juicio y la visión monoteísta y la visión colonialista, pues más allá de eso, los resultados están ahí, ¿no? Están avanzando y van a seguir avanzando. Lo están haciendo muy bien, están haciendo su cabollo político, están reafirmando sus estructuras, en fin, ¿no? O sea, los resultados están ahí latentes. Y el hecho de hablar de los mayas, somos más iguales al final de cuentas, ¿no? O sea, entonces el hermanamiento parte del merecimiento y creo, y que quede muy claro que no son un objeto de estudio, que no es una cuestión de una comunidad ajena, ¿no? Nos hemos hermanado con ellos porque son una comunidad que nos abrió las puertas y que nosotros también provenimos de una comunidad en donde también reconocemos ciertos símbolos y no nos costó mucho trabajo realmente pues hermanarnos, ¿no? Porque pues somos anahuacas, somos más iguales, ¿no? Los mayas ahora, como cualquier otro grupo, por supuesto merece que tú los conozcas, como cualquier otro grupo, pero es más importante que los mayas conozcan a los grupos occidentales, sí, porque eso depende de su vida. Nuestra misión como iglesia no es tampoco etnológica, ni antropológica, ni mucho menos. Es una misión muy específica y estamos cumpliendo con la parte que nos toca respecto a los mayas. Los mayas son quizás un 25% del interés étnico de la iglesia tolteca. Quiero decirles que es 2 veces más importante es decir, tiene más contenido y más desarrollo para nosotros, por ejemplo, el rescate de la literatura sagrada náhuatl, 2 veces más abundante, ¿no? Y porque los náhuatl son un pueblo un poco más grande que los mayas. Estamos cumpliendo, hasta donde yo he visto, con bastante impecabilidad. Hay cosas que mejorar. Estamos aprendiendo mucho. Estamos aprendiendo. De este trabajo. Nos está justificando nuestra existencia como comunidad. Surgimos para eso. Lo estamos justificando. Y en el futuro, a mí lo que me gustaría es que los mayas, una vez que aprendan cosas esenciales, pero sobre todo a trabajar por Internet, se independicen y ya no dependan de lo que podamos nosotros decirles o no decirles, ni necesiten consejo de nadie más, sino que ellos entiendan cómo está la dinámica del siglo XXI para que sobrevivan. Eso es todo. Mi consejo personal: no se dejen manipular por políticos y agarren las riendas de su propio caballo. No descuiden el lado literario, porque si tienen un libro sagrado van a tener lengua, que es el pilar de la identidad, van a tener escuelas. En las escuelas además van a aprender matemáticas decimales, calendario, historia maya, teología maya, un montón de cosas que le van a dar identidad. Si tienen identidad va a ser más difícil que los manipulen los demás, pero además van a empezar a generar sus propios negocios y sus propios emprendimientos, van a empezar a tener dinero. No va a pasar como cuando el COVID, que no tenían dinero ni para las cajas de muertos de los dignatarios, ¿no? Entonces, en fin, requerimos una comunidad próspera. Para eso necesitan identidad, para eso necesitan cultura. Y qué fortuna que tienen los libros sagrados. Tienen que aprovechar esa fortuna, otros grupos no lo tienen. En cuanto a los grupos satélites oportunistas que van a querer colgarse de la situación, es inevitable, pasa en todos lados. No es algo así que merezca mayor atención. ¿Querías decir algo, Mónica? Sí, Miguel alzó la mano primero. Adelante, Miguel. Sí, solo quiero decir que la especulación económica que viene de la mano con la entrada de tantas sectas cada semana a esta tierra que pisamos, topa con pared cuando tenemos experiencia en lo propio. Es decir, no hay ningún interés de nuestra parte, si conocemos los textos, en tratar de saltar de esa experiencia histórica que se comprende en su coherencia a una creencia ajena. Entonces, palear
paso a paso la vulnerabilidad epistémica de la toltequidad en los compañeros que tenemos alrededor. Esto puede frenar con total potencia esta invasión. Sí, sobre eso hay una observación, pero adelante, Mónica. Bueno, yo nada más quiero terminar mi participación recordándoles que, bueno, para los mayas, pero también para todos, la inteligencia artificial ya casi casi nos lee los pensamientos, ¿no? Sí. Entonces hay que estimular la inteligencia natural y pues los invito al programa del umbral de Omeyocan para practicar la meditación. También está Y, muy bueno el y comercial. en algún punto ya entraremos de lleno con todas las técnicas nahuálicas. Entonces, Ok. pues esa es la invitación y para eso se creó el programa, ¿no? Es para practicar. Entonces, bueno, pues solamente recordarles eso. Saludos. Sí, perfecto, importante. Y bueno, en lo que les voy a comentar algo, brevemente, si gustan dejar algún comentario extra, los que andan ahí por el chat. Pero bueno, les voy a poner un ejemplo de algo de lo que se ha tratado justamente todo el programa, ya que nos hacía Frank esta recapitulación sobre las guerras mayas y cómo, y en este sentido, eh, hubo algo interesante. Ya lo platicamos en alguna ocasión, pero me gustaría repetirlo aquí. Hubo una situación en Tijosuco. Quiero pensar ingenuamente que digamos el gobierno lo hizo con muy buena intención, pero algo que pasó fue que eh, les renovaron el Museo de la Guerra de Castas. Y curiosamente esto hizo enojar a la gente. ¿Por qué? Porque ya no contaban lo que ellos querían decir, contaban lo que el gobierno quería Era decir. otra memoria ya, no lo que memorizaba la Exacto, gente. ya no es su memoria. Entonces, les cambiaron todo el museo. Sí, lo renovaron, pusieron aire acondicionado, está, cómodo, se ve bien, Pero ya está no es en, maya, ahora es exacto, criollo. Es la exactamente, visión que tienen los criollos de los mayas. Eso es lo que está exacto, pasando. Compañero, yo me despido que tengo que ir a la puerta. muy bien, Nos vemos después. Bye. muy bien. Y bueno, a partir de eso, pues la gente se enojó y empezaron a trabajar para crear su museo comunitario en el que en verdad sea digamos, lo que ellos quieren decir. Y justamente lo mencionaba Somei, cuando fuimos ahí a Tijosuco, conocimos a estas personas que eh, se encargan de ese museo, de poner ese museo comunitario. Ahí todavía no lo activaban. Supongo yo que ahora ya esté en funciones. Pues, es un museo alternativo. Entonces, en diciembre, y por ahí tenemos la grabación, les estaremos poniendo en las redes, el agradecimiento. Regresamos con ellos y para ese tiempo, Claudia, García nos donó unos libros, del Chilam Balam a la iglesia tolteca para entregarlos en la zona maya. Frank hizo, una donación de libros del Almajtán, que también los llevamos para allá. Entonces, esta función social de la iglesia tolteca, ha sido el llevarle estos libros, y ahora en ese museo comunitario donde ya no están en manos del gobierno, ahora ahí tienen los libros del Chilam Balam para que los pueda consultar la gente, y tienen el libro del Almactán para que puedan ir sin que les cueste nada. Entonces, nada más, los pueden visualizar ahí. De hecho, su idea de este museo es que la gente pueda entrar a consultar libros, libremente. Y bueno, pues vimos una situación que incomoda ya en la comunidad, cómo se metieron
a querer cambiarles esta memoria y ellos, pues es lo que les decimos, ahora tienen a su disposición lo que en el otro museo no tienen, que es justamente lo que les puede dar esa identidad, que son los libros y los pueden leer, y pues están accesibles para allá. También, si andan por allá, pues que puedan pasar ahí a apoyar al museo comunitario. Y bueno, pues en los otros lados donde hemos dejado libros que se han regalado, pues igual nos comentaba, ¿no? Que a un señor que los abrió su casa y su patio para que los niños fueran a leer, pues hasta en fin de semana, si no tienen clase, los niños van y le tocan y le piden acceso a los libros, ¿no? Para que puedan leerlos. Entonces, para que vean como una muestra de lo que se logra hacer gracias eh, a los esfuerzos, ¿no? Que se en conjunto de la Iglesia Tolteca para llevar algo que no tienen acceso tan fácilmente, ¿no? Y bueno, pues ya nada más vamos a saludar rápidamente a los que han estado aquí con nosotros. Carla Alejandra desde el sur, allá en el fin del mundo, Jesús Enrique Rosas, saludos toltecas, instructores toltecas, con afecto y respeto. También Lucas Rodríguez, también Jesús Enrique Rosas Villaverde, desde Ometepec, Puebla, Salvador Mendoza, agradecido por su intento. Reyes Estrada, también Huistli Tlacatl Nilce, buenos días a todos, gracias por la transmisión. El 13 de agosto es el segundo paso cenital del sol en lugares como Ixinché, Tecpan, Cuauhtemalan y la moderna ciudad de Guatemala. Esto igual porque al principio comentábamos que justo el 13 de agosto se cumplen años de la caída de Tenochtitlan y de la publicación del libro de Frank Huitzilac. También, por cierto, Ciudad de Guatemala está construida sobre la antigua Caminaljuhu, centro de poder del preclásico. También saludos a Javier Lugo. Y bueno, pues también recordemos, ¿no? Que ahora el paso de Cenital del Sol va de regreso, y por eso importante, ¿no? El 13 de agosto allá en Cuauhtemalan. También a Rael BMX, la memoria y la verdad jamás será borrada, fortaleza en estos tiempos de mentiras y arrogancias, los justos seremos más al final, unidos porque la verdad no quieren que sea contada. También a el Huaycán, es interesante ver cómo se repiten títulos de las culturas de Anáhuac. Me pregunto si es un fenómeno similar, esa herencia de título de tanto de Quetzalcóatl como de Canec o Juan de la Cruz. Y bueno, mientras estaban comentando el nombre, ¿no? Joan del 5 me recordaba al Macuilxóchitl, que es también la promesa del retorno, ¿no? Pero ya en la zona náhuatl, bueno, en Macuili es el 5, como Jo es también el 5, lo que me venía a la mente cuando nos contaba Frank sobre Juan de la Cruz. Luis Miguel Quijano Landa, qué dicha coincidir en vivo. El Huaycan, excelente trabajo y felicitaciones por su esfuerzo y compromiso, toltecas. Es, También a Luis Miguel Quijano Landa, ojalá pudieran abordar el tema del temazcal. También es un tema pendiente. Ya que andas por ahí también, Frank. Carla Alejandra, una pregunta para Frank. ¿Crees que el Islam llegue a invadir América como lo está haciendo en Europa? No creo que llegue a ser como en Europa, porque finalmente Europa es coto del Islam. El Islam estuvo ahí durante siglos. Eh, América no. Pero sí creo que va a llegar a ejercer bastante presión, sobre todo porque el Islam desde el primer momento va buscando posibilidades políticas. Entonces no es simplemente una conversión de fe, maneja la sociedad para intereses propios. Pero honestamente no creo que el Islam sea más peligroso para las tradiciones nativas que el cristianismo. Si el Islam hubiera invadido América en vez de cristianismo, es posible que ni siquiera se hubieran extinguido las civilizaciones. Hay que tener en cuenta que el Islam invadió la India y ahí está la civilización hindú. Luego, a ver, tenemos también una imagen un poco así en Occidente, un poco peyorativa del Islam, pero bueno, claro que hay grupos extremistas del Islam, pero también los hay en el cristianismo. Y creo que lo que más daño le está haciendo ahora a las culturas de América es
la invasión neoprotestante, es decir, evangélica, fundamentalista. Y eso se está haciendo con el apoyo, bueno, es un convenio que establecen primero los gobiernos de izquierda, que abren las puertas, cambian las leyes, y después los gobiernos de derecha, que ya ni siquiera quieren que hagas un graffiti con contenido prehispánico, quieren que pongan nomás cosas cristianas. El punto de inflexión son leyes creadas justamente para promover la difusión del cristianismo e inhibir la difusión de las culturas nativas. Una cosa que me gustaría que ustedes reflexionaran, aunque no es contenido de estos programas, es cómo un bando crea leyes con el apoyo del populismo para que las use el otro bando. Eso ya se dio en Brasil y está ocurriendo ahora en México. Y también tenemos aquí a Sonny Kanash. Un bastón o tercer pie implica un material y un camino marcado. Y bueno, esperamos como con Yekshitl, ¿no? O Nakshitl, Yekshitl tercer paso, Nakshitl cuarto paso. Creo que se refiere al tema de los bastones de mando que están ahora de moda. Es muy fácil agarrar un palo, enredarle una cinta y otorgarla a nombre de la tradición. Las auténticas tradiciones son más serias. Exacto. No simplemente hacer un show y otorgar un pedazo de palo. Sí, no hay que confundir entre lo popular actual con lo que sí tiene sustento, porque es muy fácil colgarse. También Osirión, saludos compañeros desde Argentina, Federico Quintela, también desde Montevideo, Uruguay, a Fernanda Aragno. Soy argentina y estudio el calendario maya original de Guatemala. Amo esa cultura ancestral, estoy siempre buscando información entre tanto humo. Gracias, profe, siempre muy buena información. Y bueno, también atenta ahí, verifica por cuenta propia, porque hay muchas personas Hay que de tienen todo. el calendario maya original y cuentan distinto, ¿no? Si quieren, un día hablamos de las diversas versiones calendáricas que hay ahora entre las comunidades Ajá, mayas exacto. por influencia de los investigadores que han ido por allá. Y en general, ¿cómo está el tema del calendario maya? Una de las cosas que me parece muy prudente del Ujú, grupo Cruzop es que no se definen calendáricamente. Don Cornelio y otros funcionarios me dijeron, no, no sabemos de eso, y como no sabemos, no queremos hablar de eso. Es preferible que no hable de lo que no sabe a que simplemente repita lo que te dijeron por ahí, porque terminas haciéndole daño a la cultura como pasó en el 2012. ujú, exacto. Y sí, Miguel, se activa el micrófono. Sí. A ver, estás compartiendo. Y ¿Estás ahora sí. hablando, Miguel? Sí, aprovechando que tocaron nuevamente el tema calendárico, voy a hacer mi último comentario. Hoy nos estamos despidiendo del quemador de fuego, es decir, hoy concluyen las 5 trecenas asociadas al este. El día de mañana, que es día 1 muerte, se abrirá el quemador del norte. Es lo que quería comentar. Claro, tremendas alusiones que estás haciendo. Ayer empezamos esta veintena que ven allá arriba y, Ujú, hay una cosa que no mencioné porque la verdad es que son tantos detalles. De esto creo que deberías hablar tú, Omey, en su momento o invitar a Moy y Jenny, que son los que saben de este tema. Pero la iglesia tolteca estaba invitada a conducir ciertos ritos en la zona maya para el año que viene. Y esto coincide con el inicio del último atado del presente sol. Para nosotros es algo muy significativo. Entonces, a ver si poco a poco, a través de esa presencia, primero se rescata el entusiasmo por la ceremonia, por la tradición, después se rescata el conocimiento que hay detrás. ¿Por qué pones una cruz así? ¿Por qué la pones acá? ¿Por qué en tal fecha y no en otra? ¿Ves? Esa información es necesaria para que el rito se mantenga vivo. Y después se transforma en acciones. Por ejemplo, abrir escuelas, en desarrollar un sistema de creencia, de conducta, de moralidad, un sistema de prácticas asociado a todo esto, para que no se quede simplemente en cuestiones de ritos y de intelecto, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, ya platiqué un poco con Moy y pues una vez les hago el comentario, aprovechando el espacio. El Tantún Catún ya lo vamos a retomar, nos vamos a organizar. Estamos entre martes o miércoles para ya definir el día, el horario se los vamos a avisar con tiempo. Y pues sí, vamos a abordar infinidad de temas, preparando
el espacio y va a ser un espacio más para poder platicar sobre un montón de temas y de detalles que se quedan ahí en el ambiente. Y también porque Moy y Jenny sobre todo tienen un trabajo pues ya de varios años con la iglesia de Chamula, de San Juan Chamula en Chiapas, con los otziles y también con celtales, con amigos que tienen allá de la etnia celtal. Y pues también son académicos, son gente estudiosa, ¿no? De nueva generación, y pues también tienen una visión de lleno del zapatismo, opiniones muy interesantes al respecto. De hecho, han estado participando a veces en el Umbral de Meyocan ahí los viernes, en alguna vez estuvo uno de ellos y nos habló justamente de las palabras en tzotzil para referirse a la meditación y demás. Entonces sí, pues de una vez les hago como esa invitación para que estén atentos, y pues el Tantum Catún, ¿no? El concepto de la profecía. Defino la fecha. Es necesario tocar varios temas que no caben en el sabatino porque son demasiado álgidos. Exacto. Sí, síganos en las redes y ahí les vamos a avisar con tiempo para que estén al pendiente, y vamos a tener diferentes invitados para hablar de estos temas. Y sobre el temazcal también, la semana pasada justamente me tocó en la siembra de un temazcal, le llaman allá Starloch. Es una tradición de la etnia Anunnaki en el sur de Canadá o en el centro de Canadá, no tengo bien el dato, pero bueno, me tocó estar ahí, me ha tocado de alguna manera pegarme ahora sí también en esas dinámicas, pues con lo más al norte de la náhuac, ¿no? O sea, con los mayas estamos muy al sur y pues me tocó ahí participar en esta siembra, y tienen una interesante manera de armar el temazcal y los cantos y demás. Son muchos temas que hay que ir tocando, y pues el Tantum Catún se va a prestar, yo creo, para abordarlos. Muy bien, también a J.C. Romo, la llegada de esencias avatáricas o mesiánicas avala lo que Mónica sugiere. La sugestión universal del estrés inconsciente hace bullir la necesidad universal de la existencia por equilibrarse. Eh, También ya para ir acabando, Salvador Mendoza, también algo que nos comentaba Mónica, los celulares más recientes ya pueden leer nuestros pensamientos. Si él puede, que no hemos encontrado en nosotros. También a Alejandra Aguilera, saludos desde Toltecas desde la India. Juan Álvarez, sin los textos sagrados, la fe cruzó y la guerra de independencia maya, la península estarían como en Mérida o Cancún, entregado a los extranjeros sin lengua ni identidad maya más allá del turismo, o como en Cuba, esclavizados, sitiados y utilizados al antojo del poder en turno. También Juan Álvarez comenta, creo que es muy, estos tres conceptos recibían en maya los nombres de Pisante, la medida del tiempo, el arquetipo, Kuch, la carga, el tipo, y Picol, la sobrecarga o el antitipo. Es lo que nos comenta Sí. también Alfredo Sánchez Martínez, gracias por tu canal, Mónica. No está bien que quieran cobrar 5,000 pesos por enseñar a ensoñar. Igual el comentario al que, bueno, pues hay un montón de cursos, ¿no? Y te prometen ya estar ensoñando distintas cosas, pues ya cada quien, Oye, pero este, al respecto quiero decir algo. Si alguien quiere tirar su dinero, pues eso es problema de la gente. Ahora, ¿quieres enseñar? Ponte esta noche, no necesitas instrucción ninguna, solo intentar. exacto. Ya para ir cerrando, Federico Quintela, para evitar la sugestión que hablaba Mónica, sobre todo de las sectas, tener un pensamiento crítico por estos lados. Acá en el sur también pierde fuerza el ser auténtico. Agradezco el poder de aprender. Y Bernard 5515, saludos desde Toluca, gracias por compartir el conocimiento. Y Juan Antonio Lazo García desde Guadalajara nos estuvo acompañando por acá. Entonces, pues con esto cerramos y nada más, no sé si quieran dejar algún último comentario, si no, ya nos estaremos encontrando la siguiente semana. Por mí es todo, Gracias. compañeros. Muy bien, Gracias. Nos vemos. Saludos. gracias a todos, Buen inicio de veintena y final de trecena. Gracias. Bye. gracias. Igualmente.